Cómo pasar de no ser nadie a convertirte en una marca. Una pequeña tienda online que estaba facturando menos de 300 euros al mes pasa a facturar más de 100.000 al mes. Tiene mayor dificultad un cliente pequeño que un cliente grande. Totalmente. Oye, yo en esos 3-4 meses tengo que sacar brotes verdes para que el cliente confíe en el SEO y vea que esto realmente a medio y largo plazo le va a dar el valor diferencial al proyecto. Voy a convencer al cliente de que esta planta es la hostia por mis reviews y se va a ir al competidor que lo tienen más barato. Pero hay hijo de puta Google. Sí. Entonces se venden árboles por internet. Árboles, sí. ¿A domicilio? ¿Árboles? Que hay una oportunidad muy grande de la marca. De hecho, vamos a por Amazon. El asumir la incertidumbre y que muchas veces Exacto. controlamos las cosas y decirlo y ya está. Por eso quería que este episodio fuera real, Porque- tal cual. Y esta es la evolución de un proyecto real de SEO. Sí. Es que es real como la vida misma. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de SEO LMV y hoy traemos un pedazo de episodio. Traemos un episodio con historia. Traemos un episodio en el que muchos de vosotros y vosotras os podéis ver reflejados en algún momento. Porque aquí no vamos a hablar de una gran marca, no vamos a hablar de una marca pequeña, sino vamos a hablar de una evolución. Vamos a hablar de cómo una pequeña tienda online que estaba facturando menos de 300 euros al mes a lo largo de 4 años con una gran estrategia y grandes profesionales pasa a facturar más de 100.000 al mes. Este caso de éxito tiene muchísimos aprendizajes, no solo técnicos, sino también humanos, y queremos hablar de ello. Como siempre, una semana más, un día más, un episodio más, mi compañero Alex Novoa al aparato, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Tolkien, tío? Estás reinventando las introducciones, tío. Son ya chapas y luego es como una preintroducción, tío. Pero, Espectacular. tío, yo creo que lo que vamos a hablar hoy lo merece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además estás descansado el día. Descansado, si no me queda ni voz. Bueno, hoy traemos a dos personas, a dos grandes profesionales, a los que conozco mucho, que también admiramos tú y yo, ¿sí o no? Dos grandes profesionales a los que admiramos y que son mejores personas que profesionales. Las cosas como... Eso, por supuesto. Y que creo que no han venido nunca a este video podcast, ¿no? Después de 70 episodios ya era hora. Ya era la verdad. Tío. Sí. Ya era hora. Pues nada, vamos con las presentaciones. Rubén Villanueva, bienvenido, SEO Manager en Webpositor, ¿qué tal? Bien, todo bien. Ya era hora de venir aquí. Ya era hora, ¿no? Ojo, pullita de rudo, David Navarro, bienvenido. Bueno. SEO Manager también, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuánto lleváis aquí en Webpositor trabajando de SEOs? Empezamos a la vez, más o menos. Sí. Yo creo que 5 meses antes y tú Un poquito antes. 9 años. 9 años. 9 años, tú también 9 años. En las oficinas de... Son de- muchos, de- son muchos. las Son antiguas. muchos años. Yo creo que ¿no? sí, estará por eso. Este año va a ser el octavo, ¿no? O el noveno. Octavo. No, este es el 9º, el mío. Vamos, Pues, va- claro, esa diferencia de 5 meses hace que yo sea 8 este año y tú 9. Exacto, yo fui en septiembre, octubre, noviembre y tú creo que a partir de febrero. ¿Cómo lo tiene marcado el Rubén esto? lo tiene marcado, oye, el pecho. Pecho Webpositor. No me acuerdo. Pues nada, después de 9 años trabajando aquí, han tenido que esperar 70 episodios para no solo contarnos los proyectos que llevan, sino esta historia de éxito, que me parece una historia muy buena por las personas que hay detrás de esa tienda online, por cómo confluyó todo, cómo se inició con ese cliente, cómo ese cliente al principio hacía una inversión mínima, luego fue creciendo y nosotros fuimos creciendo con él, ¿no? De alguna forma. Podemos dar paso si quieres. Sí. Nada más, así que empezamos. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bien, pues lo primero que os quería preguntar es ¿qué creéis que es lo más difícil a la hora de trabajar con un cliente pequeño que tiene pocos recursos y aún no sabe el potencial que tiene el SEO? Lo más difícil, el hacer entender al cliente que le va a costar mucho esfuerzo, muchos meses de trabajo conseguir una rentabilidad adecuada. Es decir, que va a gastar mucho dinero al principio y no lo va a ver ese retorno económico a lo largo de a lo mejor 1 año, 2 años, dependiendo cómo lo trabaje. Eso es lo más difícil. Sí, sobre todo también el que sea constante en el trabajo. Porque siempre al principio, los 3-4 primeros meses, es donde puede ser determinante que un cliente diga no creo en el SEO, y ahí es donde la estrategia da el punto para decir, oye, yo en esos 3-4 meses tengo que sacar brotes verdes para que el cliente confíe en el SEO y vea que esto realmente a medio y largo plazo le va a dar el valor diferencial al proyecto. ¿Tú qué opinas, Novoa? Que tú también tienes mucho que contar. Sí, Al final tú llevas proyectos de todo tipo. Yo creo que tienen toda la razón. De hecho,
Y los primeros meses también, como apuntaba muy bien Danace, es crítica al final, ¿no? O sea, al final también... Porque, por ejemplo, ¿cómo, por ejemplo, soléis hacer para hacerle ver al cliente que de primeras es importante el SEO, que igual no se ve de primeras resultados? ¿Cómo soléis tirar, por ejemplo? Estrategias así que pueda aprender la gente. Yo, por ejemplo, muchos clientes me preguntan ¿en cuánto tiempo se va a ver, por así decirlo, el trabajo, resultados? Y yo le digo que al cabo de un mes siempre se va a ver resultados, no económicos, pero sí de posicionamiento, porque si tú trabajas una URL, en un mes se va a ver. Puede ser que no genere clics, pero va a generar impresiones. O sea, se va a ver por herramientas gratuitas. ¿En un proyecto nuevo también? Es decir, en un proyecto, por ejemplo, como este que vamos a hablar ahora, lo que pasa es que quiero hacer un poco de contexto. Sí, en un proyecto nuevo también, claro. Tú empiezas a trabajar cualquier URL nueva que vayas a crear y de no tener nada a tenerse va a ver, ya sea con Sysdig con el índice de visibilidad o en este caso Google Search Console, que es la herramienta gratuita, para ver las impresiones. Claro, pero el problema de un cliente, ¿vale? Es que justo en ese momento, y es que fíjate tú en esta disyuntiva, ojo, cómo he metido disyuntiva aquí. Pero el cliente, al final, cuando más necesita un retorno de inversión más rápido, es en esas fases tempranas. Sí. Porque cuando al final tienes una marca grande, tienes más tiempo, no necesitas ese retorno instantáneo, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante. Y si viene, ¿cómo lográis hacerle ver al cliente o a ese proyecto pequeño? Porque ahora estamos en proyectos pequeños, luego haremos una breve introducción a los grandes y luego ya hablamos del caso. ¿Cómo hacéis lograr ver a ese cliente, ¿cómo lográis hacer ver al cliente, oye, que están llegando impresiones, pero el cliente te dirá, yo es que no como de impresiones, yo es que no como de clics, ¿no? A ver, ahí la primera parte es gestionar bien esas expectativas y fijar unos objetivos acordes al estado del proyecto. Es decir, tú el primer mes no vas a facturar 1 millón, ni 1.000 euros, ni 500 euros. Esto es un proceso que se tiene que hablar día 1 con el cliente. Si no, ya empiezas mal. A veces ni 100, no sé qué, de verdad. Sí. Pero sobre todo, para mí lo más importante es si ya viene previamente a haber trabajado con otro tipo de consultores SEO, porque eso va a ser aún más difícil porque va a querer resultados antes y no se va a fiar de ti. Si se fía de ti, yo creo que está en la persona en sí, en el profesional, el saber entender qué es lo que le va a generar, por mínimo que sea, algo que el cliente quiera ver, que no siempre va a ser dinero, pero puede ser otro tipo de resultados por algunas consultas que el cliente necesita estar ahí por lo que sea. Entonces, una vez le haces entender eso y el profesional sabe cómo trabajar para a corto plazo, conseguir ese resultado, a partir de ahí son como mini batallas. O sea, primero este resultado, luego otro, y luego ya te va a dejar, vas a tener su confianza para poder trabajar más a largo plazo y conseguir a lo mejor pues 1.000 euros al mes, por ejemplo. O sea, y además, digo que es muy interesante, claro, lo que comentáis al final es setear expectativas, que eso estoy totalmente pues, de acuerdo, y también lo que dice Rubo, que al final igual de primeras no le puedes conseguir clics, pero también tú de primeras en la estrategia le fijas un poco que los KPIs cuando empiezas una marca de cero es visibilidad también. Entonces al final las impresiones, y también luego puedes tener la suerte de que si trabajas en un sector que tampoco esté muy competido y atacas a unas queries que tampoco sean muy competidas, como el enchufes 20 páginas, de eso te llevas algún clic de gratis 100% con la visibilidad. Entonces, muy buenos puntos. Sí. O sea, las primeras conclusiones que podemos sacar de eso es hablar con el cliente, porque a mí me parece una cosa muy interesante que has dicho, que es va a gastar mucho dinero, muchos recursos, y esto no se suele decir. Tú te vas a ir a cualquier parte donde te hablen de SEO y de resultados y de empezar un proyecto y nadie te va a decir vas a gastar mucho dinero. Dice, vas a tener que invertir, pero vas a tener que gastar mucho dinero, y tú has hablado de 2 años incluso, de 1 año, de 2 años, hasta ver esos resultados que sean estables y que le permitan al negocio decir, oye, esto me está siendo muy, muy rentable, ¿no? Pero, aparte de eso, 2 palabras clave para mí: paciencia y gestión de expectativas. Sí. Y luego, una vez que le has gestionado bien las expectativas y que el cliente empieza a tener paciencia, ganarte su confianza. ¿Para qué? Para que él vaya viendo todo esto, le vayas vendiendo esas pequeñas batallitas que son esos brotes verdes que van saliendo y, oye, que podamos empezar. Ahora quería ir a otro punto, justo el lado contrario. ¿Qué ocurre? Porque vosotros trabajáis con grandes marcas, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando una gran marca entra? ¿Cómo cambia este contexto? Porque acabamos de hablar de lo que hay que hacer con estas marcas pequeñas puedes esperar hasta 2 años, sobre todo si acaba de empezar. Y el interlocutor es diferente, a lo mejor no tiene unos conocimientos de SEO muy avanzados, por ejemplo. Ahora,
vámonos a la vertiente de una marca grande, como por ejemplo algunas que llevamos. Tú, por ejemplo, llevas una marca grande que es B-Levels, tú llevas, por ejemplo, pues yo que sé, Druni, podríamos decir, entre otras, ¿vale? Igual que tú. Entonces, ¿qué cambia cuando te entra un cliente de este tipo que ya tiene una marca grande, tiene bastante trabajo? Ahí, sobre todo, hay dos tipos de marcas grandes. La que hablas directamente con un SEO, que la comunicación es totalmente diferente, porque puedes hablar de tú a tú, entre comillas, en la cual a nivel estrategia, a nivel KPIs, a nivel ciertas métricas de negocio y tal, los dos más o menos sabéis dónde vais a trabajar y al final el exponencial del SEO se potencia porque sois dos trabajando en la misma vía. Y otro en el cual hablas ya más a alto nivel, hablas con el responsable de marketing, que es el que te tiene que organizar todos los que están por debajo de él. Entonces, eso es muy importante porque, claro, la comunicación no es igual en cada caso y tus acciones y la forma de comunicar, de presentar resultados, de maquetar la información y demás, es totalmente diferente porque no es lo mismo preparar la estrategia para que otros la ejecuten que tú hablar directamente con el SEO, distribuiros tareas o que el SEO ejecute y mande las tareas. Porque ahí en la fase de comunicación es donde está el riesgo de que alguien te la líe y una gran marca pueda perder 100.000 euros en 24 horas. A nivel de resultados, Espera, ¿quieres decir algo, Rubo? No. Bueno, que para mí, sobre todo, la dificultad está, tanto para lo bueno como para lo malo, en... No creo que se generen tantas expectativas en una marca grande, el equipo que tenga esa marca grande, pero sí que es verdad que tú, en el trabajo diario, semanal, al final siempre vas a estar con... Siempre haces un estudio, ¿no? ¿Cuánto ha crecido durante X año a este año? Pues en el siguiente mes, si no crece esto, pues es como que es una gran marca, tenemos eso. Sí. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, sin hacer muchas cosas, es posible que eso ya se alcance. Total. Sí. Y para lo malo, si no se consigue, pues hay que ver por qué. Sí. Entonces, yo creo que es distinto, pero para mí tiene mayor dificultad un cliente pequeño que un cliente grande. Totalmente. Sí. Y por Y si añadir- sabe- quería hacer un apunte en lo que le ha dicho, que creo que es relevante y muchas veces se nos olvida, y es cuando entra un cliente grande que no tiene un gran trabajo de SEO, los resultados son la hostia, joder. Pero te van a perseguir el siguiente año. Exacto. Porque van a esperar que tus resultados el siguiente año sean Pero tan buenos como los que has Pero tenido si el lo primer año. recuerdas bien, es decir, a ti lo que te pueden perseguir es, oye, yo he crecido de febrero a marzo este año un 30% y el año pasado un 80%. Vale, sí, pero es que lo que le pones es las palabras clave, en qué posición están. Antes estabas sexto, ahora estamos primeros. O sea, ahora seguimos primeros, es mucho más complicado mantener. Entonces, a la hora de hacer el reporting hay que darle una pequeña vuelta, pero en relación a lo que me comentaban, que me parece muy interesante, también cuando curras con marcas grandes, sí es verdad lo de la parte de que si hablas con el SEO está de puta madre, porque es como que te entiendes en el mismo lenguaje, entonces también a nivel de fricción comunicativa es mucho más fácil y te puedes permitir más lujos de ser más pasota entre comillas en muchas cosas. Y también añadir a eso, que me parece muy interesante en las marcas grandes, que es que también hay que hacer un trabajo, yo creo, de entender el stakeholder de cada uno de los interlocutores con los que tienes. Ya empezamos. ¿Qué es un stakeholder? Bueno, es un grupo de interés. Entonces, ¿Qué es un grupo de interés? pues un grupo que, o sea, Pon un ejemplo real. vale. Entonces, tú, por ejemplo, puedes igual estar hablando con el SEO y el SEO, su grupo de interés en verdad es su jefe de superior, igual es el CMO. Y si hablas con el CMO, o sea, al final igual reportas al SEO y el CMO. Y el stakeholder del CMO será el CEO. Entonces, también es muy interesante cómo a veces con determinadas marcas grandes tienes que cambiar tu diálogo y tu forma de reporting en base a uno u otro. Bueno, a mí me pasa con algunos clientes. Yo cuando hablo con el responsable del departamento, que es el que entiende más de SEO, con él hablo de algunas cosas y antes de llegar como a la presentación con el resto, pues con encargados de departamento, con el jefe de la empresa, me dice esto quítalo, esto Claro, ponlo, esto. no por nada, sabemos tú y yo lo que es, pero ellos van a malinterpretar el dato y no es conveniente a lo mejor que se fijen en un 5% en negativo de una tontería cuando hemos hecho un 40% en positivo de algo importante. Ahí está. Entonces, Total. esa forma... Sí, pero esto es normal. No me acuerdo lo que quería decir de lo que estábamos hablando antes de todo esto. Estábamos hablando de la... Ah, sí, de la marca. Sí, de la- guión, si no. No, porque es que justo me has cortado. Es que me has cortado porque es un listo. Eres muy listo. Vale. Bueno, el stakeholder ya me ha matado. A ver si metemos alguna palabrita más así compleja y ya complicamos esto. Bueno, sí, lo que quería comentar es eso, que te persigue, que las marcas grandes te persiguen. Y también hay una cosa que muchas veces parece muy fácil una marca grande, pero yo es que no lo veo tanto. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad mucho mayor. Porque en un cliente pequeño que está facturando 1.000 euros al mes, si tú cometes un error son 200 euros.
pero ese 20% en una marca, por ejemplo, como las que ellos trabajan, déjame acabar, Vale. que sé que vas a hablar, si está facturando 3 millones al mes, un 20% es mucho dinero. Ahí estamos de acuerdo, pero ¿qué error vas a...? A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos errores hemos cometido Eso es. para... O sea... Vale, no hay- que no lo digo nosotros. No, que sí, no, pero... Y luego te digo más, complicado. En SEO tienes que liarla mucho, tío. Una te digo más, autoridad te digo moza, más. es que tienes que meter una... Hay que ser muy paquete. Y te digo más. y Se para puede hacer- liar, ¿eh? Sí, no se puede liar, seguro, pero que hay que ser muy Da paquete. igual, pero te voy a poner otro ejemplo para ponérselo más dulce, ¿vale? Si a ti te entra un cliente ahora mismo grande. Azúcar más dulce. Exacto. Y cuanto más sacarina, también más dulce. Sí. Escucha, tú imagínate ahora que vamos para no coger clientes nuestros ni nada, PC Componentes, Wordten y MediaMarkt. Y están peleando por Míos, ¿eh? diferentes universos de palabras clave, ¿vale? Y a ti te entra uno de esos tres, que es el que está liderando el mercado. Y está por un universo de palabras clave, top 1. Vale, Tú no puedes subir más. sí. No puedes subir más. Eso tú, chaval, yo pongo eso. No. Imagínate que entras y a los 3 meses de repente empiezas a caer posiciones ahí. Sí. ¿Qué? Eso no lo tienes en otro tipo de proyectos. Tú no puedes llevarlo a más. Tú entras y cuando tú entras, tu responsabilidad va a ser. Tiene que ver eso con un plan con que tú lo cagues. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ya, pero la responsabilidad es tuya. Sí, sí. Bueno, Sería sí, la responsabilidad de tener un proyecto pequeño o grande que cuanto más... Claro, ahí voy. Hombre, pero esto... Ahí es lo que yo entraba diciendo que tanto para el lado negativo como positivo. Por ejemplo, ese proyecto grande puede ser que al cabo de los meses aumente la facturación sin tocar nada porque la Total. marca se está buscando más y está en primera posición. Sí. O sea, tanto por el lado negativo como positivo. Sí, sí. Pero lo que dices, claro, si empieza a bajar posiciones justo cuando lo coges y respecto a los competidores. No, no, 100%, pero que también te puede... o sea, tú puedes estar también primero con un proyecto pequeño y que te bajes posiciones y que no gane dinero ya para lo poco que ganaba. Sí, pero él quiere decir que el 20% de 1000 es mucho menor que el 20% de un millón. O sea, No, pero ahí está también la complejidad de mantener ese top 1. Total. Que de eso tampoco se habla. Dice, no, yo me lo encontré top 1, Total. no voy a tocar nada Sí, y sí. cuando baje ya haremos. No, es que hay que seguir trabajando para mantener ese top 1. muy ¿eh? complicado. Y eso no es fácil, ¿eh? Y si tienes un proyecto 5 años liderando el sector top 1, Sí. es complicado estar ahí, ¿eh? Si estás en un gran nicho de mercado. Ahí es donde quiero hablar. 5 años estando top 1 por un montón de verticales, de keywords, etcétera. Entras tú, entra alguien y de repente a los 6-7 meses empiezas a bajar posiciones. Sí, sí. Como mínimo, No, es una Te vas a situación cagar. dura, es una situación dura. ¿vale? Adelanto, No, no. despedido. Vale. Es duro. De hecho- Aún así, mucho mejor trabajar gran marca que pequeña marca. O sea, mucho más fácil rendir en gran marca que en pequeña marca. Sí, lo hago. Yo opino igual. Ujú. Pero hay mayor responsabilidad, eso Sí, sí, sí. 100%, 100%. El tema es que tú no puedes, y aquí es donde va también ese guiño, tú no puedes trabajar una gran marca sin haber trabajado una pequeña. Es decir, para trabajar con grandes marcas tienes que tener unos skills, unos conocimientos y una experiencia muy relevante para dar esos resultados adecuados. Sí, esa gran marca es responsable con sus decisiones, porque yo he visto 1000 cosas ya, ¿vale? Sí, bueno, que cuanto más experiencia tengas, mejor, sí, sí. Ya, bueno, da igual. Vale, hecho esta pequeña introducción, vámonos ya a lo que atañe. Aquí no vamos a hablar de una gran marca, sino que vamos a hablar de esa pequeña historia de cómo conseguir que una marca que no se conoce en el mercado, que factura menos de 300 euros al mes, pase no solo a facturar más de 100.000, sino a competir con los grandes de su sector, de tú a tú, incluso quitándole cuota de mercado, facturar más de 100.000 y generar un universo muy grande de búsquedas por marca. Con lo cual, cuando ya te empiezan a buscar mucho por marca y muy repetitivo, eres una marca. Entonces, podríamos incluso decir que este podcast trata sobre cómo pasar de no ser nadie a convertirte en una marca. Sí, ¿Verdad? perfectamente, sí. Vale, pues vamos a contar esa pequeña historia. Y quiero empezar incluso por la marca personal. Aquí hay algo que nosotros apostamos mucho históricamente en Webpositor, a diferencia de pues lo que se suele pensar fuera de, hostia, si tú tienes gente en Webpositor, tú no le puedes potenciar la marca personal o no puedes, como estamos haciendo aquí, a mucha gente. ¿Por qué? Porque se puede ir, ¿no? Sí. Yo aquí lo veo súper positivo. Entonces, desde el nivel de que las marcas personales son buenas hasta el nivel de que gracias a la marca personal de un individuo de aquí puede entrar un cliente y ese cliente puede convertirse en una marca y luego ese cliente puede traerte otros clientes. Toda esa historia es la que hay que contar. Así que contarme un poco cómo os llega este cliente y por dónde. Bueno, empiezo yo. Porque aquí, insisto, el responsable eres tú. insisto, El responsable eres tú y antes, de por qué entró. y antes, y así sigo hablando un poco, que no he hablado casi, y antes de que empecemos, cualquier persona, mucha atención que esté viendo esto, que se dedique a cualquier sector digital, que sea profesional digital, que preste mucha atención porque aquí no solo van a haber aprendizajes de lo que se ha hecho con el cliente, de marca, de SEO, etcétera, etcétera, sino captación de clientes también, que eso es importante, Sí. ¿vale?
Bueno, todo surgió hace 5 años, me parece, 2020, creo recordar, dando una charla online creo que era de Druning justamente, de un comercio electrónico de cosmética. Entonces contactó y luego también por la ficha mía que tengo, bueno, abandonada, pero la ficha de mi página web, bueno, es lo que hacía por geolocalización, pues consultor SEO Alicante, consultor SEO Elche tengo, consultor SEO Benidorm Torrevieja, pues él está en Elda y le apareció, creo que Elche, me parece. Bueno, y me contactó y empezamos y hablamos y empezamos a trabajar. Empiezo desde el principio, o sea, yo me encontré que tuve que ir a Elda porque él tiene ahí como un huerto y demás y era una sala de 20... Bueno, pero ¿de qué es? ¿De qué es 24 la web? La web al principio era únicamente de abono de caballo, abono pellet de oveja y demás. De abono eran productos para el cuidado de plantas. Tenía lombrices rojas californianas y el abono y poco más. Y era 20 metros cuadrados literalmente y él, Quentin y Evelyn. O sea, que vendían abono para plantas. Sí, Y sí. querían venderlo online. Sí, ellos tienen ahí como mucho espacio, un huerto y demás, y bueno, tenían la página web que lo vendían online, sí. Y bueno, yo cuando, pues eso, fui allí, me presenté y dije, joder, tal. Cuando empiezas un proyecto, pues bueno, solo tenemos 4 landings de fichas de producto, no tenemos nada más. Va a estar un poco complicado porque estamos intentando competir, pues no sé, ahora mismo Planeta Huerto, etcétera, cosas de ecología, muy complicado. Entonces ahí al principio fue durillo. Fue duro, no duro, de que ahí lo que estábamos comentando antes, de que el cliente tiene que ser realista al principio y tener paciencia, pero sobre todo realista. Y luego ya comentaremos de tener mucha ambición, pero al principio tiene que ser realista, si no... Entonces aquí se confluyen dos cosas. Confluyen una charla que tú das, que en vez de acudir a la charla o a lo que sea, acude, ve tu nombre y dice Rubén Villanueva, tal, Sí. te busca por internet, aparece tu ficha o tu web o de Google, etcétera, etcétera, y Consultor contacta SEO, contigo, sí. ¿vale? Y a partir de ahí es cómo conectamos directamente o cómo se conecta con vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Y tú cuando te dicen que vendo abono, ¿qué dices? Nada, pues... Vendo abono. Vamos allá. Vamos allá con el abono, vámonos. Yo siempre vámonos. cuando cojo un proyecto y si es raro que nunca lo he tocado, digo, joder, de puta madre, así puedo entender un poco este sector, que es lo que nos pasa cuando hacemos un estudio para la clave y no entendemos. Luis es especialista en abonos, con los que... Claro. No, pero tiene su eso. Solo que al principio iba a ser muy complicado que generaran negocio. Yo para hacer un inciso, poco se habla, ojo, de las fichas de SEO local ahí. Ojo. Ojito lo que una ficha de SEO local puede dar, O sea, eso es gracioso. Y luego también, como comentar un poco más de forma paralela a lo que está comentando Luis de marca personal y tal, me gusta mucho la parte de decir, oye, yo me topo con un cliente que tiene 4 mierdas, no en plan mal dicho, bueno, siempre son mierdas, porque bueno, de decir, claro, en plan de decir, hostia, ojo que de momento para posicionar esto puede ser más o menos complicado, pero es que aunque te pongas top 1, tampoco es que vaya a empezar a rendir mucho, ¿no? La conversación de decir, oye, que sepas que vamos a tener que ampliar, ¿no? Que luego también lo bonito de decir, tengo todo un vertical entero para ampliar, que eso también es uno de los mejores... Bueno, vertical entero para ampliar, pero no tenía más producto. No, que por eso digo que... que había que a lo que se producto nuevo. enseña, que Ah, me vale. parece súper guay, la verdad. Vale, pues continuar con la historia, ¿no? Joder. Sí. Entonces- tenía también semillas, que se me ha olvidado. Semillas. Vale, pues tenía abono y semillas. Y tenía. No le generan- Tú entrabas en la web y tenía 5 URLs. Y seguramente la web fuera una mierda, fuera fea de cojones. Pregunto, no no lo estaba sé. tan mal, ¿No? Bueno, Ojo. no. A mí más o menos sí O sea, que... a nivel saben marca más y de- tal, sí que No estaba tan mal. la trabajan muy bien. O sea, y la cuidan muy bien y eso es un punto a destacar. Pero ¿la cuidan hoy o la cuidaban? La cuidaban No, también la antes. cuidaban. Sí, Solo que ahora siempre, está más siempre, modernizada. claro, es que ahora ha evolucionado la marca y igual que evoluciona la marca y lo grande que eres, evoluciona también todo el branding, rebranding y los pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Por qué en este proyecto sois 2? Bueno, pues que... Llega un momento que necesitas más ayuda en determinar. Que el cliente necesita más ayuda, ¿no? digamos que la parte estratégica, pues puedo ser yo, por así decirlo, y luego hay una parte técnica más de servidores, más de hosting y más de cosas más técnicas de programación que yo no tengo pues esas cualidades que David sí. Súper enough. Entonces es una persona mía de confianza que trabajo casi todos los proyectos con él y nos va bien así. Sí, la verdad es que muy bien. No, a mí cuando me presentan el proyecto empezamos mal ya, porque yo no me llevo muy bien con Divi y la web está hecha en Divi y Cierto, Divi. tuvimos una serie de problemas ahí Era un WordPress. bastante grandes, ¿eh? O sea, pero bastante grandes a nivel de poder ejecutar que, claro,
Rubén quería tirar por unos caminos y era en plan de, yo no sé si esto lo vamos a poder hacer. Y que era complicado. Porque era complicado, o sea, intentabas, cuando el proyecto empezaba a crecer un poquito, empezabas a intentar cachar elementos para que la web fuera más rápido, para que hubiera más tiempo de respuesta, más velocidad de carga y todo, y cuidado, y se te iba al traste todo. Y este es un punto importante, porque hay veces que nosotros metemos, a lo mejor en un proyecto, a 4 personas o 5, cuando es de estrategia digital de marca, pero yo me acuerdo, no sé en qué proyecto, que estaba Manu y Javi, que ya no está con nosotros Javi. ¿Os acordáis? Que era porque Manu empezó con el proyecto y dijo, hostia, yo esto necesito, que no tenía conocimientos sobre... ¿Por qué te ríes? Yo necesitaba... Es que no me acuerdo exactamente qué era. Era algo que estaba relacionado ese proyecto con algo que era de medios, pero aparte tenía una parte técnica, etcétera. Y él en su momento dijo, necesito esto. Javi es la persona que tiene que entrar a este proyecto, ¿vale? Qué bueno. Eso es súper importante. El saber que ese proyecto necesita, pues yo qué sé, determinadas habilidades y tú tienes varios compañeros aquí o lo que sea que tienen esas habilidades. Sí. Entonces, eso es súper relevante. Por eso muchas veces digo, oye, ¿qué hacen 2 personas en este proyecto? ¿No lo podría llevar una si es un proyecto pequeño o que está en pleno crecimiento? Oye, pues sí o no. O a lo mejor, gracias a que él entra, ese proyecto crece mucho más rápido. Claro. Aunque hemos hablado de que ha tardado 3-4 años. Sí. ¿Vale? Bueno, tuvo un proceso de evolución, pero hasta llegar a eso sí, Ujú. 4 años. Nada, Entonces, di Luis, que eres tú quien lleva el podcast. Porque No, Claro. coño, estabais hablando de... Sí. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando estuve haciendo estudio para las claves, pues eso, semillas ecológicas, por ejemplo, veía a los competidores, ellos no tenían autoridad y dije, va a estar difícil de la hostia. Y nada, y empezamos a trabajar, pues como os he comentado al principio del podcast, se veían palabras clave posicionadas, me acuerdo Sistris y las... Yo siempre envío como una tabla de las palabras clave posicionadas de Senra, me parece, y se veía cómo aumentaba 40 este mes, aumentaba en 100 y algo, o sea, eso se veía. Pero sí que de dinero, pues de 200 y algo que hacía a 300. De 300 bajaba otra vez tal, dependiendo de la estacionalidad, claro, era muy complicado. Sí. Pero también está en él, o sea, creo que tiene que ser todo en conjunto. Él vio... Empezaron con hacer productos suyos para el cuidado de plantas, es decir, metían como insecticidas Sí. y esas insecticidas estaban hechos por ellos. No sé muy bien dónde lo hacían, pero le ponían su pegatina, le ponían Purplan, entonces no es el mismo beneficio que es un insecticida marca A o marca B. Entonces, por ahí algo empezaron a generar. Pero sí que es cierto que bueno. era jodido la hostia posicionar insecticidas normal. ecológicos. Pero, Sí. claro. Y me acuerdo que era cola de caballo. Por alguna de esas sí que algún posicionamiento tuvo y ahí sí que generó pues algo porque era mucho más rentable que de una marca de terceros. Y no, de ahí entiendo que también en base al keywords que ibas haciendo le ibas orientando por, oye, estos productos se buscan más, menos, igual se pueden desarrollar, adquirir, lo que sea, ¿no? Claro. No, pero en ese punto no hemos entrado, ¿no? En el de empezar a pedir productos nuevos. ¿O sí? No, Bueno, sí, más o menos sí. Tenían solo los fertilizantes, tenían la lombriz roja californiana y las semillas. Y ya pues hacíamos cosas del blog, sobre todo informativo, para generar más marca y demás y estar posicionados. Pero llegó un momento que fue de ellos. Vamos a incluir pues los fertilizantes ecológicos, los insecticidas ecológicos. Es que no me acuerdo bien. Bueno, sí, 3 productos nuevos. Sí, eran más de 3. Vale, ¿eso lo deciden ellos en base a trabajar con vosotros o porque un día dicen ellos, se me ha ocurrido meter esto porque lo he visto en la competencia o porque viendo los estudios de palabras clave que hacíais? Claro, yo creo que fue un cúmulo de todo. Viendo, yo me imagino, no era recomendación mía, porque en este caso no tenía una relación directa, pero sí que es cierto que ellos lo veían y también yo creo que el nivel, no sé cómo decirlo, de profesionalidad, ¿no? Que tiene Evelyn, por ejemplo, que Evelyn sí que, no me acuerdo el cargo, ahora mismo creo que lo sabe David, pero estaba en un competidor que era Planeta Huerto. Ya. Entonces, ahí, pues, me imagino que vio mucha gama de productos, vio mucha información y a partir de ahí ella con todos los conocimientos, es que no me acuerdo ahora mismo el puesto que tenía ahí. No, pero ella tenía un puesto en el que estaba en un proyecto mucho más grande que ya había tocado muchos más palos dentro del nicho de mercado y ya tenía conocimiento del nicho de mercado de negocio, lo tenía muy amplio, entonces había rentabilidades y tal. Junta todo iba. adelante, qué guay. Claro, entonces entre que ella a lo mejor tenía la visión más estratégica dentro del mundo de Pulplan y luego Quentin, que es de acción todo el rato, que hace lo que sea, pues ahí empezaron creo que también metieron macetas artesanales, macetas hechas por... El autorriego también lo metieron ahí, ¿no? Por esa época. El autorriego es... Yo me acuerdo que cuando hacía búsquedas, el autorriego era como lo típico que era una botella de plástico y se lo dejaban así para en verano dejarlo así, ¿no?
Pues ellos le dieron como otra forma y era como de cerámica, como una olla de autorriego, que quedaba con el símbolo de Purplan, se posicionó autorriego, eso sí que es verdad, en primera posición y todos comprando autorriego. Y luego sí que es cierto que se han ido copiando otro tipo de... Eso es súper guapo, cómo crece el proyecto, cómo ahora está Ahí está. Y no solo cómo crece el proyecto, cómo se pide producto y cómo se le da una vuelta al producto para hacer. Esto es el producto que hay en el mercado, pero yo me invento este. Sí, Para generar la marca también, porque tú ten en cuenta que al final Exacto. ellos creaban producto, le ponían su toque diferencial, que en eso Evelyn es buenísima, máquina, porque a nivel de una máquina. diseño y tal es una locura. O sea, te coge cualquier producto, le da su toque y Pero- es increíble. Pero te has fijado aquí en el aprendizaje de entra al proyecto, tienes 4 productos, entra él, ve que hay una necesidad, entra él, hay otro perfil de personas que tiene, o sea, cada persona cubre una necesidad del proyecto que le hace mejorar. No es, tengo a esta persona que no hace nada, tengo a esta que solo mete dinero, tengo a este que ayuda al otro. No, cada persona, cada cosa que toca o hace o sale por su boca es para multiplicar la marca. Aquí se nota un poco también mucho que el trabajazo es épico y también cuando acompaña que el cliente hace muy bien las cosas, eso es muy importante, ¿no? Porque luego también hay veces que trabajamos con marcas que no ejecutan tan bien o que son más pasados o tal y las cosas no salen tan bien por muy buen trabajo, que es la hostia, seguramente igual luego no vaya tan bien, ¿no? O que pueden hacer alguna liada que te líen o lo que sea, tal. La importancia también de que la marca se tome en serio, y gran parte de que se tome en serio seguramente sea el trabajazo y la profesionalidad, de que se tome en serio, ¿no? También las cosas. Sí, ¿no? Porque ahí también tú ten en cuenta que el tiempo y la forma es muy importante. Total. Porque a lo mejor tú empiezas a destacar por ahí, un competidor más grande que tú te copia esa idea, sí. te va a chafar. Total. Pero entonces, claro, tú ten en cuenta que cuando la gente empezó a copiar lo de autorriego, ya éramos nosotros el líder del mercado en la SER, ya éramos top 1 Claro. y no daban abasto a vender el autorriego, ¿sabes? Que al final es una necesidad que cualquier persona que tenga una planta en su casa, cuando se va de vacaciones, la tiene. Qué bueno. O sea, que es una cosa que Espectacular. va a ser recurrente. Flecha para arriba. ¿Cuándo fue el primer gran hito y cuánto tiempo tardó de esta marca? Porque no sé si fue el autorriego, algo que tú dijeras, lo hemos lanzado, se ha posicionado y de repente los dueños del negocio empiezan a ver, me cago en la leche, esto funciona. En cuando les hace el clic. Bueno, porque al principio tienen que hacer un acto de fe. Confío en impresiones, en clics, en que se va vendiendo un poquito, luego bajo, luego voy vendiendo un poco más, luego vuelvo a bajar, pero llega un punto donde eso explota. El primero, yo creo que fue con las lombrices, ¿no? Que lombrices hubo un momento en plan de Rubén, para, que no tengo lombrices. O sea, que las lombrices tienen que crecer en la tierra, ¿sabes? Por lo menos por Lombrices, las rojas californianas. Es que me acuerdo que ahí también estaba haciendo Pine. Claro, ahí hacíamos un artículo informativo, lo posicionábamos por todas las intenciones informativas y luego la ficha de producto. Y hubo un momento que no tenía más volumen y que no podía pues generar pero yo creo que no creo que fuera un hito ese. Yo creo que para ellos el primer hito fue el de la olla, sin duda. El de la olla de autorriego. El autorriego. Vale, voy a volver atrás. Me parece, y ahora seguimos con este punto, porque me parece muy interesante lo que has dicho de empecé a posicionar contenidos informativos. Nosotros siempre que hablamos decimos, lo último que trabajamos en una web es la parte informativa. Aquí le acaba de dar la vuelta. Tú y yo lo hablamos siempre. Lo último que trabajamos en la web, depende del proyecto, claro. que está más alejado al negocio, que va a tardar más, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento cuando entra el proyecto dices voy a darle muchísima caña a la parte informativa? ¿Y por qué? Primer minuto. ¿Por qué? Porque me vi 4 URLs de fichas de producto y dije, joder, aquí... Si hubiese trabajado solo las fichas de producto, no sé si seguiríamos trabajando porque no hubiesen visto Mejoras. una mejora considerable. Entonces ahí yo siempre tengo la manía, ahora más, después de la experiencia de trabajar ficha de producto y artículo informativo. Y siempre la entidad, si es X, pues dependiendo de la búsqueda, y más ahora Google con las actualizaciones, en una semana te puedes posicionar ficha de producto y si buscas la siguiente semana el artículo informativo. Sí. O sea, si tú buscas lombrices rojas californianas, es posible que la semana anterior esté la ficha de producto y que esta semana buscando lo mismo esté qué es y para qué sirve. O sea, que te dice que Google te cambia las SERPs. sí. ¿Cómo? Comparativa de SERPs. Compartidas, sí. Vale, entonces vamos a volver a dar otro salto a donde estabais. Vale. Primer hito, la autorriego este. Sí, ¿Y qué tuvo especial para tardó? O sea, desde que creáis, ¿qué es lo que hacéis para el autorriego? No existía el autorriego, se inventan un autorriego y ya hay players grandes posicionados. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Cuánto tiempo tarda en posicionarse eso? ¿Y qué tenía diferencial lo que hicisteis? Lo que tenía diferencial, obviamente, era el producto en sí. Ya te digo, cuando tú buscabas autorriego,
olla no existía. Autorriego era esto de plástico cortada por la mitad, entonces así, entonces esto bajaba y bajaba poco a poco porque tú lo metías dentro de la tierra. Pues creo que fue entre Evelyn y Quentin, pero yo creo que sobre todo Evelyn pues intentó, yo creo que vino después de las macetas, como ya había un chico, un artesano que ya le hacía algún tipo de producto como las macetas, pues dijeron, vamos a hacer un autorriego que fuera como una olla que es así, pero la olla es como de cerámica, arriba tiene un tapón, que ahí es donde pone el logo de Purplan, me parece, y luego abajo eso y lo deja ahí puesto. También decir que este proyecto, por ejemplo, en Pinterest tenía muchísima visibilidad. Es que trabajan desde el primer día, todo. Entonces, en redes sociales sí que ya estaban haciendo muchas cosas. Quentin, su marca personal, no sé cómo llamarlo, ¿vale? No Purplan, sino Quentin tiene actualmente 70.000, pero cuando empezamos a lo mejor tenía 50.000. O sea, entonces si él subía algo y encima es una cosa que no sé cómo decirlo, viral por el tipo de producto, porque no existía, pues obviamente nosotros al trabajarlo, no quiero decir que impacte directamente, pero indirectamente yo creo que sí. Sí, pero Quentin, tú dices, Quentin cuando entraba ya tenía 50.000 seguidores, ¿no? Sí. Y ya tenían Pinterest muy potente, Sí, ¿no? sí. Pero facturaban 300 euros. Menos de 300 euros. Exacto. Correcto. Con esa misma fuerza. Sí. Vale, eso que hay que recordarlo. Claro. Sí. También es Y ahí, importante. y ahí y- es cuando empezaban los problemas, porque cuando el proyecto empezó a crecer, el autorriego empezó a pegar el pelotazo, él llegaba, montaba su story en redes sociales, en Pinterest y tal, Sí. muchas visitas a la web y la web abajo. Ahí la Vale, pero Ahí antes, David tuvo antes de cacho. eso, espera, Claro, para que la gente se espere, antes de eso, Un segundo. pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Leolytics, Marketplace del Inbuilding y PR Digital, con el que llevamos más de 7 años trabajando. Oye, ya que no sabes por qué llevamos tantos años trabajando con Leolytics. Yo también, chaval, y seguramente mejor que tú. La verdad que a mí lo que más me mola es la parte de la funcionalidad con IA. Esto es así, o sea, al final damos mucho la chapa siempre en el podcast con la parte de generar expertise en un topic que hay que hacer enlazado semántico. Pues ellos con IA te analizan tu proyecto, te sacan la semántica y te recomiendan medios semánticamente relacionados, chaval, que es muy importante hoy en día. Ya que no sabes lo que más valoro yo, pues lo primero, como siempre, el soporte y esa gestión que muchas veces nos facilita. Sí. Alguna vez tú sabes que yo he tenido algún problemilla de modificación, de algún enlace. Sí, porque tú no compras enlaces, como siempre dices. Por eso digo, modificar enlaces, y ellos me han facilitado esa gestión. Y otra cosa importante, te facilita ese link building en mercados internacionales, ese link building internacional, porque muchas veces queremos entrar en mercados internacionales, llegar a esos medios, y esa gestión es súper tediosa. Y esa negociación también, pues ellos te facilitan todo eso, aparte de recomendarte un montón de cosas. Así que, para toda la comunidad y para todos los que nos seguís, en vuestro primer pedido en Leolytics tenéis un descuento de 40 euros insertando el código LMV40. Muy importante, insertando el código LMV40, o directamente ves a la descripción de este vídeo y haz clic en el enlace o en el comentario fijado. Ahora sí, seguimos con el podcast, ¿no? Sí. El tema está en que has dicho que el producto es diferencial, pero eso como lo sabe Google. ¿Ahora estás top 1? Bueno, he dicho indirectamente, Vale. pero indirectamente, por ejemplo, al final hacer la misma estrategia que llevas con cualquier tipo de ficha de producto, ¿no? Enlazado interno, contenido, el informativo. En este caso, por ejemplo, si es diferencial y así lo reflejan las fotos, obviamente en el módulo de imágenes, esa foto, si tú tienes esa olla de cerámica, creo que es diferente a las típicas botellas de plástico boca abajo y demás, pues yo creo que los clics van a aumentar bastante. Entonces, ahí digo indirectamente, obviamente no va a posicionar por... Sí. Pero... No, pero está muy bien. Yo creo que de hecho trabajar imágenes que sean ya no solo que sean de calidad, sino también que destaquen un poco, aunque sean un tip en plan, por ejemplo, es si tienes un producto que se vende en muchos distribuidores online, aparte de en tu tienda, por ejemplo, le puedes cambiar el fondo y que en los carruseles en los de Organic y en los de Organic Shopping destaca más el tuyo solamente por el fondo. Sí. Entonces me parece muy bueno lo que dices, porque al final es muy importante también que a la hora de hacer, creo, el SEO a las fichas de productos, nos empecemos a preocupar los SEOs de eso también, no solamente de la semántica que tenga la ficha. Sí, pero ahí puedes llegar a un punto en el que haya discrepancias con la marca, porque tú quitar el fondo de tu producto puede ser contraproducente a tu registro de marca, a tu mentalidad de marca, a tu branding y tal, y depende del nicho de mercado que esté. Te lo digo porque ahora tú vas al nicho de Purplan y todo el mundo tiene el mismo patrón de imágenes. Van a cambiar los colores del fondo, van a tal, pero siempre hay algo diferencial que tú le puedes dar. No hacer un cambio de fondo totalmente dramático para que todos sean de un patrón y tú diferente, porque, claro, puede chocar con el ideal, el objetivo, la Pero misión. como mínimo se fijan en tu imagen. Claro, o sea, yo me hago lo que hoy es... Sí, pero esa pues una línea roja. actualmente... Si es una línea roja, sí, pero si no,
Claro. que se fijen en ti para mí Correcto. es... Porque al No, no. final estamos en la guerra de la atención, en todo. Porque como vivimos, entonces, que centrar la atención en ti para mí es clave. Es lo que yo estoy con él. Pero es que actualmente Purpla lo tiene así. O sea, tú te ves el Organiso, por ejemplo, y cuando buscas algo, siempre su fondo es de color rosita. Ah, sí, es verdad. Lo tiene diferenciado. Y ahora que está con Marketplace, no sé si se puede decir, pero bueno, con Merlin, etcétera, que está está vendiendo productos ahí, él tiene la imagen distinta. Bueno, Claro. al final, Ojo, si es multiplataforma. Era más No, hemos cambiado los títulos de algunos Sí, sí. tipos de cómo lo teníamos para posicionar dentro de, claro. Entonces, muy Bueno, ahora al final hablaremos de SEO multiplataforma, que en este proyecto se ha hecho de todo. Entonces, es muy interesante al final enfocarnos en cómo son las SERPs, ¿no? Y decir, oye, vamos a empezar a ser un poco más creativos con estas cosas. Pero quiero profundizar un poquito más en este hito y cuánto tiempo desde que sale el autorriego empezáis a hacer la estrategia, porque hacéis la estrategia de ficha de producto y contenido informativo, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se Y- pone top 1? Y listado también. Era ficha de producto, contenido informativo y listado. Listado de autorriegos, contenido informativo, todo lo relacionado con autorriego Exacto. y ficha de producto. Vale, ¿cuánto tiempo tarda en posicionarse? ¿Cuánto tiempo tarda? Es que fue muy rápido. Yo creo que fue al mes. ¿Pero y por qué? Es que creo que también, aparte de lo que te he comentado, la estacionalidad. Creo que... Ya, pero los competidores también. Está el Leroy Merlin, por ejemplo, que es un player gordo que también tiene autorriegos, ¿no? Sí, justo. ¿Y por qué vosotros? Ese autorriego no, el típico... Vale, pero básico tenía que autorriego. tenían otros. El usuario busca autorriego, no busca autorriego de algo que no existía. Sí. Vale. A ver, seguimos la estrategia más o menos que seguimos en casi toda la ficha de producto, pero yo creo que la estacionalidad hizo que se buscara más, por así decirlo, ya sea en Google o en cualquier plataforma, ese tipo de consulta. Entonces, si por lo que sea, lo que he comentado en la imagen o en toda plataforma, ven... o sea, yo creo que el estar en redes sociales y publicarlo y que aumente las visualizaciones en redes sociales, obviamente no va a hacer que posicione autorriego, pero sí va a hacer que entre a Purplan y luego que vayan a la ficha de producto de autorriego, todo eso va a generar que luego pueda posicionar. Hay muchas veces, creo que os ha pasado que alguna vez hemos posicionado top 1 alguna cosa y no hemos Y entendido. no tengo qué. ni puta idea. O sea, no hemos entendido por qué. Totalmente. Y aún así, por añadir, voy a lanzarme 2 triples, ¿vale? Vamos. Justo lo que dice Rubo de las redes sociales. Tío, en el juicio antimonopolio salió que Google usa datos de Chrome. Entonces creo que puede ayudar mucho de manera directa, en verdad, que entre mucho tráfico a partir de un Pinterest o de cualquiera de esas plataformas. Y luego también entiendo que habías dicho que la olla era diferente al resto, ¿no? O sea, era olla autorriego. Era una olla autorriego, el Y resto de era... productos era Es que- otra semántica que no sea olla. Es que también, es que el resto, el informativo era cómo hacer La un autorriego en manualidad. clase. Era La como el típico que buscas casero, ¿no? Cuando buscas el típico casero, remedio casero, pues cómo hacerlo caseramente o algo así. Entonces no era un producto que se vendía. Lo que se vendía era el hilo este negro con el autorriego este negro que los jardineros ponen, no sé cómo decirlo, o sea, no estaba en sí el producto. Entonces, el tema está en que creo que también, como la semántica es un pelín diferente, hay veces, al menos en mi experiencia, que Google te prioriza en un top 3 si te ve que tienes algo diferente. O sea, si la semántica Claro. es un pelín diferente, Sí, y sí, luego sí. ve que genera atracción, ya te deja. Entonces, igual son mis 2 triples, ¿eh? No, incluso ahora que me acabo de acordar, era hoy autorriego que no tenía muchas búsquedas, pero tenía, y se ha ido generando más por ese producto, Claro. pero es que luego autorriego no tenía nada que ver y se posicionó en informativo de autorriego cuando estaba a lo mejor otro tipo de autorriego, Sí. por así decirlo. Porque ya era relevante en esa fecha, se metería mucha gente y relacionando toda la semántica de la cola larga de autorriego, si estabas posicionado en Justo. todo, pues imagino, ¿no? Imagino. Yo creo que sí, pues pues bueno, en verdad nunca lo sabremos. Así que- Ahí llega el Para primer. eso- Ahí llega el primer hito y también la honestidad vuestra de decir, oye, hay veces que se posiciona algo y no sabemos por qué, y también muchas veces cuando no sabes por qué se ha posicionado tan rápido, etcétera, etcétera, y tienes cosas como la de Chrome, que ya la ha dicho, etcétera, pues puedes unir cabos. Sí. ¿No? No, pero De alguna a mí lo que forma. más me mola es el asumir la incertidumbre y que muchas veces Exacto. controlamos las cosas Exacto. y decirlo y ya está. Por eso quería que este episodio fuera real, Porque- tal cual, sin, oye, Hoy en día en LinkedIn todo el mundo parece que tiene gráficas para arriba, todo lo hace perfecto, se tira un par de Canonical y gana 5 millones. vale, Esa ha sido buena. vale, a partir de ahí, ¿esto en qué momento estamos? ¿Cuánto había pasado el proyecto hasta que sacan autorriego? ¿Un año? ¿O cómo? Yo creo que menos 6 meses, Menos, 5 sí. meses. O sea, a los 6 meses, ¡pam! Hito. Vale, en ese hito, bueno, durante esos 6 meses eran, como has comentado antes, idas y venidas, facturaba un poquito más, luego un pelín menos, luego tal, pero no era algo estable ni creciente que el cliente pudiera decir, hostia, qué guapo. En ese momento, ¿qué cambia? En ese momento, ¿cuánto pasa a facturar y cómo vas escalando?
A ver, en ese momento, o sea, siempre ha habido un recorrido ascendente de posicionamiento, ¿vale? Pero sí que es cierto que de conversión de ingresos, pues, idas y venidas dependiendo de la estacionalidad, porque este proyecto es estacional, y más ahora con los nuevos productos. Yo creo que lo siguiente, ¿no? Fue el tema, si no recuerdo mal, el competidor de Mini Planta. Me acuerdo que empezó con Mini Planta, pues estaba vendiendo mini plantas, era miniplanta.com, que luego lo cogió, no sé si fue algo de La Pantoja, no me acuerdo bien que compró la página web. Pero no sé, es que- La Falcó. La Falcó. Sí, Es que se metió Tamara Falcó a meter pasta ahí. era una página web que era Mini Planta, ¿vale? Entonces, aquí entra Quentin de lleno. Quentin es una persona que siempre quiere más, es muy ambicioso y sobre todo siempre está estudiando la competencia. En este caso no era competencia, ellos tenían plantas, nosotros teníamos, digo nosotros, ¿vale? Tenía productos para el cuidado de plantas, pues vamos a, no sé la palabra. Ver la posibilidad de poder ver Un benchmark. dices. Sí, a relacionar, es que no sé cómo se dice la palabra, vamos a ver si podemos colaborar. Ah, vale. Colaborar, meter productos, lo que sea. Y ahí yo creo que empezó a cambiar, yo estoy con todo, no sé si luego Quentin, empezó a cambiar cuando, que sí, como siempre pasa, ¿no? El otro proyecto de Mini Planta metió productos que tenía Purplan, ya no le pedía los productos de Purplan y los metió él, o ella, no me acuerdo quién era. En este caso porque conoció a otro artesano, por así decirlo, que conocía a Quentin, pues otro lo mismo para hacer ollas, para hacer macetas, para hacer... Y ahí ya Quentin no es que cambiara el chip, sino dijo, pues... se enfadó. El despertar de la bestia. Buah, se enfadó. literalmente. Claro, se Claro, al final tú estás colaborando con alguien te compra a ti el producto y lo revende Y y deja de comprarte a ti, ve primero lo que funciona, deja de comprarte a ti para comprar a otro y dice, Quentin, coño, pues entonces voy a hacer yo otras cosas. Vio la oportunidad de crecer y de decir, uy, este proyecto está creciendo mucho, vamos a ponerle freno. Y ahí fue un punto diferencial que ahí la ambición de ellos fue en plan de sí, pues ahora el objetivo es superar a Mini Planta. ¿En qué momento entras tú aquí? ¿En qué momento? Porque estamos hablando de que estamos en el mes 6, ¿no? Sí. Vale. Claro. En el mes 6 ya empieza a crear, empezamos a escalar la facturación y Quentin hacen este acuerdo con plantas. Lo que sea y las cosas no salen como eran. Pero él estaba en el proyecto. ¿Tú dónde estabas? ¿Habías Claro, llegado? ahí durante ese primer proceso, ¿vale? En toda estrategia SEO tú tienes que mandar crear contenidos, imágenes, tal, no sé cuántos, pero también hay cosas que tocar a nivel técnico de programación del WordPress, del Divi, de, oye, mira, quiero hacer este enlazado y no puedo, quiero ofuscar este enlace, quiero hacer este módulo de enlazado, quiero ver cómo meter las fichas de producto dentro de los artículos informativos para que haya más conversión, porque tenemos mucha visibilidad desde la parte informativa, etcétera. Quiero crear páginas que no sean categoría de productos del e-commerce con el típico directorio. Correcto. Tuvimos que crearlo, quitar las migas de pan, hacerlas personalizadas. Todo eso se encargó él porque tiene conocimientos para... Claro, y aparte de eso, a mí me parece brutal. ¿En qué momento fue ese trabajo de WPO que bajó el rendimiento? O sea, Claro. Ahí hubieron dos estamos en el mes 6 aún, ¿no? fases importantes. Sí, pero Es que- claro, te corto un momento, David. Cuando ya quiere meter plantas, hay un cambio grande. ¿Por qué? Porque el universo de plantas, cualquier especie, bueno, mirarlo en cualquier herramienta, no baja de 50.000 búsquedas. Cualquier especie. A lo mejor tiene 30 especies ahora, 40, 50, pues imagínate. Entonces, eso bien trabajado va a generar mucho tráfico. Total. Y ahí entra David, porque generó mucho tráfico, muchas caídas de la página web, era el Divi, entonces ahí es donde vino todo el problema. Yo me acuerdo una gráfica que me enseñasteis que salía cómo bajasteis el tiempo de respuesta del servidor y cómo aumentó el rastreo de Sí, Google. la de Web Es Server brutal, eso es. Sí, ahí fue ya el último cambio de servidor, eso ya mucho más avanzado, porque es que llegaba un momento en el cual, lo que comentamos, ¿no? El referente en el nicho de mercado, pegan el pelotazo con el autorriego y había una planta, la pequeñita esta, había una planta, Baobab. el Baobab, que siempre que tenía stock, él la colgaba en redes, enviaba email marketing, que ahora entraremos en esa parte también, y lo enviaba todo a la vez. ¿Qué pasa? Él a lo mejor recibía la planta del domingo, a las 5 de la tarde del domingo la subía, tenía 100 plantas, 200, 300, 400, las que quieras poner. En 5 minutos, 4.000 personas en el checkout en un segundo. Eso no lo soportaba el servidor, era un servidor compartido, el Divi no se podían cachar muchas cosas porque petaba el JavaScript por todas partes. Entonces, claro, te llama Quentin,
que la web no va, que no me pueden comprar, me están escribiendo de que se les va a agotar, que le guarde plantas. Y ya, Claro, estás claro, él no podía estar pendiente siempre de cada vez que subo stock de esta planta, porque nos pasa una vez y dices, bueno, no pasa nada, se acabará la locura. La semana siguiente, pum, otra vez, y era todo un desasosiego de decir, estoy perdiendo dinero. Y aparte de esos picos de tráfico, la web cada vez era un efecto bola de nieve, cada vez más tráfico, y ya de Claro. manera natural y evergreen ya no lo soportaba el servidor. Claro, Sí, Estaba estresado. al final ahí tienes que... estresado. ¿Es verdad? Sí, creas cuellos de botella y también al final ya cuando Rubén me pedía a lo mejor algunos cambios y tal, los implementábamos y ya se notaba que la experiencia de usuario iba más lenta, Sí. costaba un poco más, porque claro, tú ten en cuenta que al ser el nicho que es, la imagen es súper importante. Total. Si tú no ves una imagen bonita de una planta, no te la compras. Pues tú te la imaginas en tu casa, en tu hogar y tal, y si ves una planta que no está cuidada, mal vamos. Ser ahí todo seca, tío, no claro. mola, tío. Ah, tío. A nivel SEO, ¿vale? Ya hemos hablado de esta parte más técnica, más de servidor. Después de esos 6 meses, ¿qué trabajo se sigue haciendo y dónde es más relevante el trabajo que se empieza a hacer? Entiendo que el proyecto cada vez coge más tráfico a partir de esos 6 meses. Del mes 6 al mes 10 se empieza, al mes 12, perdón, el primer año, se empieza a establecer, pero cuando pasa el primer año, ¿qué facturación tiene el proyecto más o menos a nivel SEO? Bueno, a mensual, pues o sea, en primer mes de 200 y algo, pues a lo mejor pasaría. Es posible que un mes bueno, no sé, a lo mejor. Yo creo que el primer hito así que recordamos fue 10K. Te iba a decir entre 5 10.000. Sí. entre 5 y 10. O sea, que después de un año pasó de menos de 300 euros a entre 5 y 10.000 5 y 10. estables que podría estar con ciertos en picos. el pico de la primavera, que es el pico 8, fuerte. 10 que pero llevamos. Hostia, creo. primer año 10.000, o sea, después de 12 meses pasas de menos de 300 a 10.000, tampoco es tanto. Y sí, Está bien, hombre. no, me refiero que de cara al cliente tampoco estás invirtiendo en SEO, estás invirtiendo en contenidos, en servidor, ahí en hay tal, en no sé qué. Pero ahí hay que tener en cuenta también que el ticket medio para generar 10.000, 5, 6, 10 euros. Sí, lo sé. El producto más grande que había en la tienda que costaba. Ya, pero también hay que tener en cuenta que es un producto hecho por ellos, o sea, la rentabilidad es mucho mayor. Claro. Ahí está. Academic, Ahí está. ¿vale? Eso es Cuidado, y yo le doy mucha importancia a eso de que haya crecido tanto, de que los productos eran suyos. Vale. Entonces, a partir de ese año, ¿qué estrategia cambia la estrategia? ¿Dónde ponéis más énfasis para que siga creciendo? Porque ahí ya tenéis, oye, más o menos he tenido un año para testear, sé que esto funciona, estamos en 10.000, pero esto puede escalar mucho más. ¿Qué prestáis más atención? A la parte de enlazado, a la parte de arquitectura, a la parte de contenidos, a la parte de contenido informativo. ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo, por ejemplo, cuando ahí hubo un antes y un después de cuando se incluyó las plantas. Después del primer año, ¿no? Sí, creo que el segundo hito, el Baobab, podría ser de ese Sí. tipo de planta, 100%, porque ya te digo, ¿el Baobab tú sabes cuál es? El Baobab. Sí. Te molaría, Ah, o sea, a ti eso te molaría. Está guapísima, la planta. Sí. Entonces ya, yo en casi todos los proyectos siempre trabajo contenido enlazado interno de forma mensual, o sea, como en piloto automático. Sí, Hago más cosas, pero eso siempre va a estar ahí para generar visibilidad. Entonces, la estrategia que se lleva a cabo es vamos a trabajar las plantas de una forma que no lo esté trabajando la competencia. Es decir, muchas veces creo que estamos sugestionados, se dice, no sé si se dice, Sí. igual, Sí, está la sí. palabra. Por ejemplo, ¿vale? Plantas, ¿vale? Plantas para la cocina, plantas para el salón, plantas para tal, plantas para lo que sea. Y vemos comercios electrónicos competidores que lo tienen como categorías. Pero joder, vamos a buscar en Google y vamos a ver qué es lo que ofrece. Porque al final siempre se posicionaban mejores plantas para la cocina. Un artículo informativo. Ya. Entonces no vamos a crear las categorías porque lo tengan los otros. Vamos a ver qué podemos generar. Entonces sí me di cuenta de que no trabajaban las especies de planta. Ok. Es como si fueran las marcas en un comercio electrónico, pues ahí las especies. La begonia, la monsera, cagateas, cualquiera. No conozco ninguna. Sí. Pues a partir de ahí vamos a hacerlo, pero de una forma distinta. Ni lo quiero en el blog, ni lo quiero como... Tenemos muchas fichas de producto, pero lo quiero en este caso, como estaba comentando antes, en categorías, pero no que sea categoría de Ya, de e-commerce. fea de liga. Entonces, porque va a tener otro tipo de diseño. Sí, total. Ojo, Selp. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, Calateas, ¿no? Vamos a tener una página de Calateas que va a ser como una página de marcas, pero con un diseño distinto, va a haber mucha explicación. Qué guapo. Y siempre vamos a trabajar de todas las especies, cuidados, problemas y tipos, porque Sí. yo identifiqué que eran como las 3 intenciones más buscadas de cada Vale, sí, especie de planta. Entonces, vamos a generar cuidados, problemas y tipos de Calateas, por ejemplo, y eso lo extrapolamos a todos los demás. ¿Cómo iba a ser eso?
tampoco lo quería en el blog, pero iba a ser muy informativo también. Lo vamos a relacionar internamente. Entonces, de cada uno íbamos a hacer eso. Eso se relacionaba con la categoría con las fichas de producto, luego también las fichas de producto, Calatea, Rubifarba, Calatea, no sé qué, ese tipo de producto, también se buscaba el cuidados, también se buscaba el problema, vamos a crearlo y vamos a enlazar internamente cuidados de Calatea con cuidados de cada ficha de producto, problemas con problemas, más o menos en relación semántica, y eso hizo crecer a corto plazo bastante la visibilidad de que tú busques cualquier especie y se posicione ahora mismo, bueno, en el gráfico de conocimiento que está apareciendo ahora en Google, ese gráfico de conocimiento puede ser de cosas, puede ser de personas y de, no sé si de cantantes y tal. En este caso, de personas, de cosas. Cosas el producto, las plantas. Entonces, al generar eso, tú buscas, por ejemplo, calateas y tú posicionas la imagen de cuidados en el conocimiento. En vez de cuidados, hojas amarillas, que son los problemas en el conocimiento, a lo mejor en una semana después, calateas lo posicionas como la ficha, perdón, como el listado de comprar calateas. Sí. Eso al final se extrapola a que con ese tipo de estrategia posicionas por toda la intención. Qué bueno. Y fíjate que aquí hay dos principios básicos. Muchas veces cuando leemos cosas por internet, a la gente se le llena la boca hablando de SEO estratégico, ¿vale? Y yo creo que esto lo voy a titular como Masterclass de SEO estratégico porque hemos empezado hablando de que las imágenes eran diferentes en Purplan, ¿vale? En este cliente tenían un fondo diferente, captaban la atención, se preocupaban de que saliera en toda esa parte de shopping orgánica y llamara la atención, pero es que aquí volvemos a lo mismo. Yo tengo que ver ese océano azul, ¿vale? Océano rojo, océano azul, ¿vale? Ver ese océano azul, ver qué es lo que no están haciendo tanto la competencia y encima hacerlo de una forma distinta. Pero esa forma distinta no es voy a ser creativo, sino voy a estudiar qué es lo que Google no solo demanda, sino qué le está faltando a Google para que esto responda a los usuarios, lo conecto con los usuarios y hago algo completamente distinto. Para mí esa es la definición perfecta de estrategia. No sé tú qué opinas. Sí. Sí, se la suda. Se la suda, tío. No, pero es verdad, porque al final un trabajo más técnico que es, pues oye, las paginaciones no tienen que llegar hasta aquí, ¿vale? Ahí no hay tanta estrategia en este sentido, ¿vale? Sino que al final lo que estamos haciendo, si lo resumimos a lo mínimo, es buscar océano azul, océano rojo y captar la atención. Ser esa marca que ofrece cosas diferentes. Es de ser muy buen SEO hacer ese tipo de cosas. Yo no lo englobo. O sea, yo estratégico para mí, aparte de eso, o sea, ya es que hacer eso es de tener en cuenta las SERPs. Y eso entra ya en cualquier core de estrategia. Que no, claro, aquí es lo que voy, que no todo el mundo lo hace, que ese es el tema. Claro. Por eso, para mí es muy buen SEO. Yo sí creo que la parte de estrategia la llevo más a la operativa con el cliente, ¿no? Aparte. Como que lo que hablábamos de, oye, igual puedes abrir estos productos, o oye, tienes mucho margen porque los haces tú, entonces igual podemos... Sí, pero eso aparte. Eso es lo que hemos... Sí, no, pero eso es aparte. Pero me parece... A ver, coño, me parece... Tú me has preguntado que para mí es estratégico y yo te lo respondo. Sí, no, pero que esto lo complementa, me refiero. Sí. O sea, es que me parece, joder, que no es... Podríamos haber hecho, en este caso, meto un listado y ya está. Que es lo que haría cualquiera, sí. ¿sabes? Sí, pero digo que me parece de muy buen SEO. Y esto viene, creo, porque después de los 2 hitos vino, no quiero decir, pero también ha habido problemas en la página web, no siempre iba mejorando, todo lo que hemos hecho no siempre ha funcionado, quiero decir, y a nadie le va... Y me acuerdo que en el tema de insecticidas, ahí me acuerdo que hice como una estrategia también de páginas de... eran insecticidas y no se posicionaba porque, por lo que sea, es que yo creo que, no me quiero liar, pero yo creo que el tema de las plantas ahora somos relevantes para Google y cualquier cosa que toquemos en planta va a posicionar en sí. Y creo que en este caso en insecticidas no nos pasó. Hicimos cosas distintas como crear... O sea, ahí, por ejemplo, estabais trabajando en insecticida y no se posicionaba por nada. Yo intenté hacer como otra estrategia, no lo típico de, vale, tenemos insecticidas ecológicos, porque era todo natural y demás, y dentro de insecticidas había, no me acuerdo, eran fitosanitarios, perdón, eran insecticidas, eran fungicidas y no sé qué más. Sí. Entonces yo me acuerdo que vi consultas de insecticidas para la cochinilla, insecticida para la araña roja, insecticida que son tipos de bichos. Y yo intenté hacer como una guía dentro del listado, por así decirlo, de insecticidas, enlazando, y no funcionó tan bien como tal. Que creo, pues funcionó bien, o sea, en primera página sí, pero no en el top. Entonces, creo que Google para ese tipo de
no sé, clasificación de esa semántica de insecticidas, Era de topics, no estábamos en el rollo, por lo que sea. Creo que en las plantas, en este caso, al hacer otras cosas, enseguida estamos en el rollo y ahora cualquier cosa ya te entra 100%. Sí, creo que hemos sido como muy relevantes en ese tipo de cosas que a veces no pasa así. Total. Y no pasa nada, pues cambias la estrategia y ya está. Total. Mi punto de... ¿Y por qué? Y cuando no funciona lo que estás haciendo para insecticidas, ¿cuánto tiempo pasa hasta que te das cuenta esto no está funcionando? ¿Y qué es lo que haces? Claro, ahí es que era muy complicado, igual que los fertilizantes ecológicos. Vi tipos de competidores, pues que nosotros en sí era muy complicado. O sea, ya estábamos hablando de... Empezó con unos productos y ya eran verticales. Verticales de insecticidas ya era un vertical. El otro era como el del huerto, que eran las semillas, ta. Entonces, dije, esto no va... O sea, no está generando negocio porque no está posicionando. Y me hace gracia, tío, me acuerdo, si te dijeran las páginas que estaban ahí posicionando, tío, no sé si lo puedo decir, pero, tío, Da igual. ya te diré, tío, es que me hace mucha gracia. Además, este tema que se está tocando es un tema que Luego te lo digo. Sí, que tú eres muy profundo en eso. Tienes unos conocimientos avanzados. O sea, enseguida él te ha dicho autoridad de topic. Y no posicionaba, entonces hemos intentado muchas cosas ahí, pero por lo que sea, no. A ver, en primera página sí. Si buscas a lo mejor insecticida, cochinilla, no me acuerdo cuáles eran las consultas, araña roja, me vi todos los insectos, todas las búsquedas y tal, y no había manera. Entonces intentamos, pues al final ahí hemos hecho una estrategia, pero hemos ido a donde sí que está generando mucho más negocio, por así decirlo. Claro, lo que has intentado hacer es esfuerzo-beneficio, ¿no? Exacto. Total. Claro, porque además para él insecticida, no sé cómo, pero la planta le sale X y es mucho más beneficio que el insecticida que le sale Y, y encima estamos generando muchos recursos para nada. Es que ahora mismo las plantas, cualquier cosa que hagamos, que positivo. Es verdad, y yo creo que es por eso, porque nos ha tomado como relevante. Sí. Y que con esto quiero decir que no pasa nada y que no siempre va a funcionar. Si no funciona, haz otra cosa. Que no te funciona, no pasa nada, pero en otro vertical, prueba esa misma metodología de otra forma que a lo mejor te funciona porque... Ser iterativo, tío. Vas probando diferentes cosas. Claro, en este caso, yo creo que porque no había nadie que lo estaba haciendo bien en plantas. Entonces, vas a generar muchos verticales y al cabo del tiempo va creciendo, entonces vas a poder generar algún tipo de estrategia y ser relevante en un tipo de intención, de entidad, yo lo llamaría. David, ¿tú qué haces cuando te pasa eso con un cliente? A ver, Que estás acertando mucho, uy, que esto nos ha pasado a todos. Estás trabajando muy bien una parte y en la otra haciendo prácticamente lo mismo no te está funcionando. ¿Qué es lo que haces ahí? A ver, hay siempre esfuerzo-beneficio. El único problema que te puede pasar ahí es que una cosa que no te funcione, el cliente sea un objetivo de negocio. Entonces ahí te las tienes que inventar. Entonces, si tienes que desmontar ese vertical y hacerlo de otra manera, que es un poco lo que comentaba él, yo creo que en una charla conté yo un caso que no era de un cliente muy grande, que era una doctora de injerto capilar en Barcelona, y yo me pasé de listo en la estrategia. Fijamos unos objetivos, a los 6 meses yo los había cumplido, pero yo tiré a decir, vale, voy a ir de nacional a local. Digo, porque pues yo soy el mejor, pues nada, me paso de listo, ¿sabes? Yo nunca había trabajado en el nicho, un poco por desconocimiento y por falta de experiencia. Yo hice el estudio y dije, yo creo que sí que puedo competir a nivel nacional. Y llegué a los 6 meses y le dije a la clienta, digo, mira, yo aquí lo reconozco, me he equivocado, digo, yo creo que sí viramos y hacemos al revés de Cataluña hacia afuera, vamos a ganar más. Y así lo hicimos y en los próximos 6 meses incrementamos una barbaridad la captación de leads y todo, pero de una manera exagerada. Y fue por no medir bien lo que representaba, porque yo lo hice a nivel nacional. A ver, yo tenía cartas en la baraja para poder jugarla, porque ella era muy buena. Venía gente de Andorra, venía gente de Portugal a que la operara ella. O sea, era la época en la que el injerto capilar, la gente se iba a Turquía todavía. No, en España no estaba democratizado. Entonces, claro, yo dije, teniendo tanta autoridad ella, teniendo tanto EAT, digo, ¡buah! Bueno, ahí no había EAT, ahí era solo EAT todavía. Digo, yo creo que puede tirar incluso para nivel nacional. Y vi que no. Y la cliente estaba contenta y me dijo, dice, pero ¿tú estás seguro? Dice, hemos conseguido los objetivos, tal, que nos hemos planteado y tal. Y digo yo, sí. Y viramos la estrategia todo a geolocalización y todos los esfuerzos hacia la parte de geolocalizada y duplicamos leads y fue una barbaridad. ¿Tú qué haces cuando pasa eso? Sí, no, o sea, lo mismo. O sea, yo tengo traqueadas todas las estrategias que hago en paralelo con un Looker Studio, tengo los leading indicators ahí y lo que mejor vaya funcionando, pues en plan por delante. Acciones de contenido por un lado. Tú imagínate que... O sea, yo, por ejemplo, me tengo traqueado tipo de acción, semántica que se hace, o sea, la entidad o el topic que se toca y luego también el vertical. Entonces, en verdad,
con unos filtros no avanzados, son regex que todo el mundo sabemos hacer. Ahí en Looker Studio vas viendo pues yo qué sé, he creado 15 contenidos de ese topic en este vertical. He hecho el nuevo módulo de interlinking que tienes, que es en este vertical, el topic en el interlinking va a nivel de taxonomía, entonces, bueno, y lo vas todo traqueando. Y entonces vas viendo un poco cuál es la acción que mejor te venga. Si ves que le viene bien, que es lo que muy bien comentaba Rubo, decir, hostia, yo es que he creado todo esto en plantas y todo esto en fertilizantes. Y veo que es que en plantas voy como el puto amo y en fertilizantes me cuesta la vida hacer un top 3. Tiras para lo otro. Claro, pero si ahora mismo yo soy el cliente y te digo, vale, sigue con lo otro, pero necesito que esto funcione. Le digo, mira, estamos haciendo esto y no está funcionando. Entonces, si quieres, me centro en lo otro, pero entonces te va a bajar lo que te da rentabilidad. Y el cliente lo dijo. Pequeño corte para informarte que si te está gustando lo que estás viendo y escuchando en este contenido, que sepas que justo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo un enlace de acceso totalmente gratis a mi comunidad, donde todas las semanas estoy enviando estrategias y tips de marketing digital que aplicamos para mejorar los resultados con todas las marcas con las que trabajamos y con las nuestras propias, y que si tú las aplicas probablemente aumentarás la facturación de tu negocio o de los negocios con los que trabajes. Así que nada, haz clic tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, donde quieras, y suscríbete a mi comunidad para recibir toda esta información. Nada más, seguimos con el contenido. O sea, ¿hay alguna forma, esto sigo el hilo con él, ¿hay alguna forma, tú crees, de eliminar la incertidumbre traqueando todo cuando vas a meter una acción? No, yo creo que Pregunto, sí, es verdad. Ganas es no. Yo creo que lo pensamos todos, en verdad, como que vamos probando cosas. O sea, si la clave aquí no lo bien traqueado. Porque. Sí, pero siempre existe incertidumbre, aunque todos los datos te digan, Ay, papá, yo creo que sí. tienes que ir ahí, aún así, puedes ir ahí y decir, no me ha funcionado. Sí, yo creo que sí. Sí, pero yo creo que ahí hay un punto diferencial, que yo creo que esa incertidumbre siempre, o en un porcentaje muy alto, es culpa del consultor, por no conocer el nicho de mercado bien. Porque, por ejemplo, ahí hay un porcentaje muy alto. Sí, Yo que no hay, estoy de acuerdo aquí, ¿eh? sí que hay una parte diferencial. Tú, cuando controlas muy bien un nicho de mercado, sabes los pilares fundamentales que tienes que tocar para competir en top 10. Sí o sí. Y tienes que trabajar de una determinada forma. Y si lo haces, no te digo que vayas a llegar a ser referente en ese sector, pero vas a poder competir. Pero has cambiado la pregunta. No La pregunta era una acción. O sea, tú haces un estudio, todos los datos te dicen tienes que hacer esto. Haces esa acción y no funciona. No es, Pero es porque... hago un montón de cosas y el proyecto compite. Claro, alguna te va a funcionar. No, un montón de cosas no. Yo te he dicho que cuando tú haces una acción y no te funciona en un nicho de mercado, hay una parte de desconocimiento de qué es lo mejor para ese tipo de acción y ese tipo de intención de búsqueda, o llámalo topic, llámalo autoridad o lo que quieras. ¿De Pero, acuerdo? ¿Rubo? o sea, yo creo que ya partimos de la base que ese conocimiento lo tenemos, ¿no? Sí, yo... O sea, ya partimos de la base que ese No siempre, porque tú puedes entrar a un nicho de mercado, te entra un cliente nuevo que no conoce el nicho de mercado, y yo pero te pongo el ejemplo del injerto capilar. Yo ahí la lié porque pensé que con Que su por marca cierto, personal podía llegar a... El MV y no va dándole cerita a los managers. No, yo quiero saber la opinión de Nova porque va a discrepar. 0-0, o sea, 0-0. No, aquí cada uno, o sea, creo que todos somos muy buenos trabajadores, aquí no hay nadie mejor que nadie, estamos en risas y ya está. Sí que ¿Eso qué tiene que ver con lo que hemos dicho? No, coño, como en plan dice, Padre, amor. mira, como No, espera, coño. Joder, Ya, pero en buen sentido. que... O sea, yo creo que siempre hay incertidumbre, tío. Igualmente, tú puedes creer que... De hecho, también la hay a la inversa. A mí me pasó a la inversa. Pues de decir, un cliente muy gordo de temas de comprador de seguros y tal, de... Yo, por ejemplo, claro, aquí se juntan dos semánticas, por ejemplo. Dices tú, vale, seguros de coche, seguros de vivienda, por ejemplo. Bueno, seguro de hogar. No. Claro, ¿qué tú dices tú? En hogar, no sé, pero es seguro de... ¿no? Entonces, o sea, al final seguros, tienes también un topic que es seguros, que si estás muy fuerte ahí, te puede luego coger también la parte de hogar. Perfecto, ahí full. Pero luego me pasó una cosa muy curiosa, que es vertical de finanzas y... Has cambiado el nicho de mercado, ¿eh? No, es lo mismo. Apunte. Porque es comparar. No, pero no es lo mismo. Claro. Ahí Entonces, está. lo que está diciendo el nicho de seguro. Claro, Pero no es lo mismo. Claro, pero, No, claro, no es lo mismo. entonces a lo que voy es, de repente para finanzas, sin ser seguros de finanzas, tampoco es para temas de, pues, de hipotecas, full bien. Y sin tener ni puta idea. Entonces, o sea, a lo que voy, que por eso aquí empieza a creer un poco más en tema de expertise y tal, porque hay uno dentro que tiene bastante expertise a nivel tal, pero bueno, así es solamente una vez, entonces tampoco se crea mucho. A lo que me refería era que
tío, siempre hay full incertidumbre igualmente, tío. Entonces, Sí, aquí, yo por no le he ejemplo, quitado eso de todo. Yo he dicho repente 90-10. 90, conocimiento del profesional. Yo creo que 10, 80, incertidumbre. 70-30, 80-20, porque luego también cuenta Bueno, vale, te doy un 10% más. con Comparativa de SERPs. que efectivamente, cara. Es su palabra clave. ¿Te lo compro? Es su palabra clave. Vamos, Que- Mola mucho, tío. O sea, Contesto. y contesto, yo tengo contesto. O sea, ya bloques que te aparezcan por ahí a lo loco. Y luego hay una cosa muy interesante que es verdad que dijo Rubo, que a veces una misma landing te empieza a rankear para fragmentos informativos, luego de repente transaccional. Y eso estoy seguro que no se tenía muy en cuenta. De repente empieza a entrar ahí de repente, o sea, igual de repente te empieza a entrar un contenido que no tienes muy bien orientado y de repente te empieza a aparecer en eso, de repente transaccional, luego de repente informativo, luego aquí en imágenes y te empieza a entrar tráfico y tampoco es que lo tuviésemos No, correcto. muy en cuenta. Entonces, Sí, claro. al final, Claro, pero es parte de la estrategia. Quiero decir, tú al final. no, te has ido de coña. No, pero claro. de coña, o sea, No, pero hay un estudio previo. O sea, él ha hecho un estudio de no, láser, pero- ha visto que hay un noble graph, ha visto que hay preguntas frecuentes, ha visto que hay bloque de imágenes, ha visto que tal, y no te digo que posicione para eso. Te digo que en el estudio de palabras clave tú trabajas toda la autoridad y todo el topic para intentar copar el máximo número de resultados de la serie. Sí, para bien o para mal. Mira, voy a poner un ejemplo. Hace 5, 6, 7, 8 años, no me acuerdo. El tema de mejores. Antes se posicionaba en las categorías porque ponías mejor precio y ya era mejor crema facial y no lo querías posicionar ni de cara. Pero eso también es la evolución del buscador. Tanto para positivo como negativo. Claro, que es posible que tú Claro. creas que tal, pero hay veces que no sale y no sabes por qué. O sea, O que te sale ¿Ves? que, que no es porque no tengas conocimiento, digo, Sí, que, sí, sí. es que es así. Pero es que partimos, si ya entiendo Yo no lo que quito la dices, incertidumbre Tanace. del todo. Sí, no. Hombre, solo faltaba. Claro. Yo he dicho 90, 80-20 vale. Te lo compro. Si no hubiera incertidumbre, te contrataría a ti. O sea, es imposible. O sea, si lo supieses. No, yo no he dicho que no haya incertidumbre. No la liéis. Yo he dicho que muchas veces, por falta de conocimiento del nicho de mercado, hay cosas que dices, estoy empeñado en posicionar y no puedo porque hay cosas del nicho de mercado que no te dejan ver lo que necesitas ver. O a lo mejor es que simplemente tu proyecto ahora mismo no está capacitado para competir ahí y estará capacitado dentro de un año. Eso sí. Cuando tenga más marca, cuando tenga más tal, cuando tenga más Eso cual. también tiene mucho sentido. No, hombre, Eso sí. que- Vale, buen debate que se ha generado, ¿eh? La gente que estáis escuchando o viendo esto desde casa, desde cualquier plataforma, podéis también interactuar y decir, oye, yo opino esto, yo opino lo otro, y así nos dejáis algún comentario y sabemos que estáis detrás, por favor. Sois ratas, tío, que Por favor. estáis ahí viendo los vídeos hasta el final, tío, no suscribís ni la mitad, no dais un like. Muy bien, ayúdame ahí en esa labor de que la gente nos diga que está ahí detrás de cámaras. Bueno, vamos a seguir. Estábamos ya entre el primer y el segundo año, donde ya estaban facturando entre 5 o 10 mil al mes. Contarme ya la evolución, ¿vale? Porque ahí es donde ya entiendo que ya a partir del primer año vosotros ya tenéis esa base de SEO para empezar a iterar, que esta es una palabra que a él le gusta mucho, empezar a iterar y a escalar, ¿vale? Pues contármelo ya, todo eso. Y cómo, a mí me parece una cosa súper bonita, cómo esa marca que no la conoce, la conocían ellos, vosotros y Fin, que visitaste ese pequeño huerto en su día que tenían 3 productos, de repente acaba facturando más de 100.000 al mes y la gente lo busca por marca. No sé, cualquier producto más la marca sola, etcétera, etcétera. Esa evolución del primer año que pasas, que tienes ya la base y dices, esto tiene buena pinta, hasta los 3 años siguientes, ¿qué es lo que ocurre? Las plantas. Pero 100%. Que ese pequeño huerto y demás ahora ha comprado otra nave. Es no sé cuántos metros, 200, 300, 400. Sí, evidentemente ha tenido que crecer para vender todo lo que Pero vende. sí, siguen estando ahí, solo que han comprado. O sea, es muy grande. Sí, Pero cuéntamelo a nivel SEO. A nivel SEO. Bueno, pues el tema de las plantas, como he dicho, el tema de las especies, cuidado, problemas y demás. Y luego hay aquí una cosa que me encanta, un poquito de SEO local. Geolocalizaciones. ¿Se parte el culo? Me parto porque lo hablo siempre con Nova. Pero es, Me parto porque siempre lo hablo con Nova. antes de que sigas, me parece súper relevante porque cualquiera cogería y diría, me olvido del local, por favor, si estoy vendiendo a toda España. ¿Qué ocurre aquí? Vale, Cuéntame. aquí es importante, ¿vale? Y siempre lo digo con cualquier cliente. Primero hay que saber el servicio, en este caso, el producto que ofreces, ¿vale? El producto que ofreces es online, ¿no? Es a cualquier tipo de localidad. Sí, hay veces que no. Y la gente se empeña en trabajar páginas geolocalizadas y el servicio está en Alicante, en este caso. O sea, no tiene sentido. Ahí sí. Incluso plantas se buscaba mucho a domicilio.
¿vale? Ok. Aparte de que plantas en Madrid se busca, plantas a domicilio. ¿Contra el bolso no se buscaba? No. Es que Julio tiene un proyecto donde empezó Sí. a posicionar el contrarreembolso, Sí. se posicionó por todo eso y no paraba de vender. Pero claro, Qué magia el SEO, muchas veces, tío. ¿verdad? fue geolocalizado contra el bolso en, contra el bolso sí, se posicionó. Julio, me acuerdo. No, pero en este caso era regalar y a domicilio. Y empezamos a trabajar todas las localidades. Hostia, lo de a domicilio me sorprende, ¿no? Porque al final, si tú pides online, como no te llega a domicilio, Pues sí, Sí, ya es un poco. pues hay que joder. nos aprovechamos de eso y ahí empezamos a trabajar todas las... ¿Y qué pasa? ¿Que los competidores no estaban trabajando el a domicilio y el para regalar? No, e incluso las geolocalizadas tampoco lo trabajaban mucho. Ponme un ejemplo geolocalizado, ponme un ejemplo de cada una. Pues si yo tengo a lo mejor en este caso plantas, ¿vale? Pues vamos a trabajar, por ejemplo, plantas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, lo que más búsqueda suele tener, ¿vale? Al final lo hemos extrapolado a todos, ¿vale? Pero al final es crear una landing en la que te decimos que te lo llevamos a tu puerta de casa, perdón, en Madrid. Hinchaste en meter ahí páginas. ¿Cómo te hinchaste crear ahí páginas, Claro, creamos páginas. Aquí también entra un poco la IA, o sea, con ChatGPT creamos contenido. Ahí quiero llegar porque no funcionó al principio, ¿no? Cayó. Claro, al principio. Ah, pero eso es otra película, ahora hablaremos de la IA. Ah, Sigue, sigue. sí que funcionó, ¿eh? Al principio sí que funcionó. Sí, Sí, pero, bueno, pero sí, funcionó. Funcionó. Generamos las típicas páginas con el mismo contenido, solo cambiando Madrid, Barcelona, que y tal. Funciona al principio cuando eres. Yo creo lo que pasó, ¿vale? Funciona al principio cuando eres relevante en el sector de las plantas, cuando tus competidores no han trabajado ese tipo de estrategia y encima que eres relevante, pues funciona. Luego ya, update, pues luego, pero funciona. Era generar las landings, sintaxis pues con el directorio pues Madrid, Barcelona, tal, lo típico, generar que han cazados y demás, y luego la estrategia de lanzado interno de, oye, además de esta localidad, ofrecemos en todas estas localidades para esa relación semántica a corto plazo posicionar. Y enseguida posicionó. O sea, pero lo importante para mí era, o sigue siendo a día de hoy, lo sigo diciendo, no quien busque plantas a domicilio o plantas en Madrid, sino quien esté, esa keyword digo, quien esté buscando plantas a domicilio a secas o plantas en la localidad de Madrid, que es mucho Funciona distinto. de puta madre. ¿Por qué? Porque me va a posicionar la geolocalizada por encima de tal. Y entonces ahí es donde ya empezaron a venir encima ventas, encima te conocía más gente, ahí es donde vino más rollo. Entiendo que por recursos y para sacarlo todo rápido y en bulk, se metió ChatGPT, se metió contenido en el ChatGPT, primero que salió, primera versión, etcétera, etcétera, sin un prompt súper, hiper, mega cualificado, como a lo mejor los GPTs que tenemos ahora, etcétera, etcétera, ¿vale? Y funcionó por lo que dices, porque Sí. soy una autoridad en este nicho, a nada que cree se va a posicionar. Pero claro, llega el update y todo lo geolocalizado cae. Sí. Y que, Bueno, casi todo sí. pero es que esto es la historia de un proyecto, que Pero te bueno, puede caer, te puede subir, esta es la Cae historia. mucha de geolocalización, sí que es cierto que luego parece que vuelve, pero hicimos ¿Qué hacéis? acciones. Una duda, perdón aquí interrumpir justo. O sea, en plan dices que no caen todas. ¿Hay alguna que te sobrevivió? No, cayeron el directorio de domicilio, Eso es lo que- el bajón en sí es considerable, o sea, pero no todas las geolocalizaciones, por ejemplo, no sé, a lo mejor en la que menos búsqueda había, como Zaragoza, me lo invento, ahí no. Claro. Pero bueno, pero es que yo sigo diciendo, porque hay mucha, perdón, y esto es un tip, hay mucha gente, ojo tip, hay sección de tip aquí, Claro. ojo tip. Claro. Hay mucha gente, por ejemplo, ahora con otro proyecto que llevamos ahora hace poco de servicios de abogados, se lo he dicho, hay mucha gente que se fija en lo que más volumen tiene en Madrid, en Barcelona y tal. Pero yo cambiaría el chip, miraría por competencia, si no está en León, en Zaragoza y en Huelva, me lo estoy inventando que no hay búsquedas, lo generaría ahí, porque no son las búsquedas de sino de que un porcentaje de las 1000 que habrán de plantas a domicilio a secas, Total. hay un porcentaje que se busca Exacto. plantas a domicilio en tal, y va a ser mucho más rápido. Sí. ¿Vale? Voy a contar una chapa que no me acuerdo por qué, pero. O sea, No, pero ahí- me he ido, pero que es importante. Ojo, tip. Sí, que la gente solo se fija en el volumen de búsquedas de tal concepto que se me ha ido la- X, pero no se acuerda de la gente que busca tal concepto estando en X, pero sin poner el N. Está Ya perfecto. está. Que no me acordía. No, Y luego ahí te llevan la sorpresa de que lo analizas en Welser Console y en SEMrush te pone 10 de volumen de búsquedas y te rascas 500 visitas mensuales. Es heavy, ¿eh? Sí, sí. Y sí. ventas. Hombre, eso, por supuesto. Bueno. Bueno, entonces, Que un cuéntame. segundo, perdona, que lo que decías del directorio era que a mí me pasa a veces Lo que- que cuando te penalizan un directorio, o sea, cuando te penaliza un cluster, generalmente me penalizan también todos los del directorio. No sé si os ha pasado también por aspectos un poco más grandes. Pero que por la vía, dices, penalización- por generar contenido. En general, como Ah. que cuando te penalizan o sea, hay veces que la penalización va a nivel de directorio. Sí. Más que o sea, que tú. Ajá. Sí, sí. O sea, es en plan por eso por lo que preguntaba lo de.
Claro, es que justamente no era plantas y las especies de plantas. Yo tenía uno solo de plantas a domicilio y ahí bajaba todo. Vale. Era por eso por lo que... No, y además que cuando te inventas una nueva estrategia y creas ese volumen de URLs, tú no le puedes decir al cliente, vale, ponte a crear todo eso, tira no sé cuánto tiempo y como luego no te funcione y no vendas ninguna planta a domicilio, te va a decir el cliente, macho, he tirado aquí no sé cuánto dinero porque el tiempo es dinero, que de eso tampoco se habla mucho, de cada vez que el consultor o el profesional abre la boca, al cliente le cuesta dinero y no tiene que posar siempre euros en la mesa, sino tiempo y recursos que ellos, porque claro, esto no lo hemos comentado. Aquí, durante todo este crecimiento, el cliente no tiene 50 empleados. No, ya, O sea, son dos. que eso es importante. Son dos. Sí, o sea, son dos que lo hacen ahora son todo. Ahora, evidentemente, han crecido, 10. ¿vale? Son unos 10, ¿no? En total o algo así. Ahora serán O- 12 por ahí. O 12 por ahí, ¿vale? Porque vamos creciendo. Pero, claro, o sea, tú dile a dos personas que te hagan 20, 30 URLs, que te generen los textos, que te suban a la web, que lo maqueten, que las imágenes, que tal. Claro, o ahí tirabas de IA o no les daba tiempo. Vale. Básicamente. Volviendo al tema, que es lo que más relevante aquí, es cae. ¿Qué hacéis para que vuelva a subir otra vez y mejore lo que tenía antes? Pues lo primero que hicimos fue incluir imágenes personalizadas, otra vez con la IA, pero personalizadas. Sí, Usar la IA. metíamos como imágenes de un piso, de una casa, que estaban las plantas, detrás una ventana, y esa ventana, pues por ejemplo, en Barcelona, la Sagrada Familia. En Madrid, el esto de tal. En Sevilla, la ciudad. imágenes, ¿no? ¿Eh? No sé. No, eran más cosas. ¿Qué más? Cambiar el contenido. El contenido cambiamos, obviamente hacíamos... Primero, yo siempre digo dos cosas. Lo relacionamos con la localización. En Madrid vamos a tratar cosas de Madrid, calles, lo que sea. Ahí está. Pero es que además ese contenido tiene que contarlo alguien que ha contado todos los demás listados que tenemos. Es decir, va a tener otro tipo de... No sé cómo se dice, tú a lo mejor lo sabes. Estilo y tono. Tono, claro, forma de contarlo. Ahí se metió alguien y revisó un poco y se volvió a generar. Y luego otro que era el de las reseñas. Tenemos un montón de reseñas, pues Quentin hizo un vídeo de, oye, estas son, no sé qué puso en el vídeo, no me acuerdo cómo era el vídeo, pero clicando veían el vídeo y luego llevaba a la ficha del perfil de empresa que... ¿17.000? No, hombre, me estoy inventando, ¿no? Pero a lo mejor son un poco muchas, pero 17.000 reviews ni de puta coña. ¿Cómo? 17.000 reviews ni de puta coña. Por favor. Bueno, y que Vamos a ver, por favor. escúchame, el Por sistema favor. de automatización que tenemos de reseñas es clave. No, me lo he inventado. Claro. 3.128. Ah, No, pero creo. y se te- Pero ¿Qué se piensa que es? No, ¿Van a ir con en otra cosa. No, pero espera, para. Eso es la ficha de Google My Business, para un momento. sí. Pero a nivel de fichas de producto, 17.000 en la ficha de Google me viene y están los de Google ahí. Vamos. a nivel de fichas de producto en total, las pasamos seguro. de las Sí, 17.000. bueno, claro. Ah, y hay una cosa importante que no hemos comentado así off the record, que Quentin, bueno, es Quentin Tarantino. Quentin es el puto amo, tío. Buah. Vale, seguimos. Cosa que ha dicho importante, que creo que otra cosa que tuvo que ver, que aquí entró también en juego David, el cambio del servicio y demás, pero luego el tema de las reseñas en las fichas de producto, súper importante. No me acuerdo. ¿Con qué las estáis generando? las hacemos con una funcionalidad de WordPress, con un plugin, que además es gratuito. ¿Cómo se llama? Y, No se acuerda. Lo pondremos en los Lo comentarios. pondremos en la No lo pondré. descripción. No lo voy a poner. ¿Qué se llamaba? No lo voy a poner. Es un sistema que lo que hace es, podemos automatizar cada vez que alguien compra un producto, a los X días, nosotros enviamos en 24-48 horas X tiempo, pues tú sabes que cuando le llega el producto, le envías un correo ese mismo día o días posteriores de la compra, Sí. como un recordatorio. Qué bueno. Entonces ahí puedes ya generar diferentes sinergias para incentivar que el usuario te ponga la reseña en la ficha de producto. ¿Qué pasa? Que al final, si lo automatizas, tienes una ventaja que a partir del día ese para adelante ya vas a tener la automatización, pero ¿qué pasa con todos los clientes de pedidos anteriores? También tiene una funcionalidad que es Qué bueno. cada X tiempo tira a clientes anteriores ese recordatorio. Sí. Haces retroalimentación y vuelta al recordatorio de mi marca que me has comprado una planta Sí. y ahora te mando la oportunidad de ponerme una reseña, Sí. pero ya no solo eso, sino que te incentivo a la compra ofreciéndote un descuento. Brutal, sí, muy bueno. Y una duda respecto a eso, también creo que cabe destacar No que sé, cabe, llevamos 2 horas. que la reseña... En plan, Javi se está poniendo, está diciendo que las reseñas van a la ficha de producto, Sí. que
O sea, que la mayoría de... O sea, hay muchos e-commerce que a día de hoy, solamente, o sea, las reseñas en los productos son como reseñas genéricas de muchos productos y de muchos No, servicios. son específicas. O sea, en plan, eso está genial, pero luego de eso hay una cosa que me jode a nivel de Google, pues obviamente que en Organic Shopping solo pasa, bueno, como Organic Shopping está solamente en muy pocos verticales, en verdad. O sea, lo que se suele ver es el carrusel de productos orgánicos, pero el Organic Shopping es cuando nos da ya, se despliega el sidebar con todas las reseñas, que es típico en tecnología, en electrodomésticos, en foto también a muerte, en todo lo que tiene prácticamente en MediaMarkt y ese tipo de cosas, ahí hay Organic Shopping. Tío, me jode muchísimo que tú te puedes currar que en tu e-commerce te pongan 57.000 reseñas en tu ficha de producto y luego te la va a sacar Organic Shopping con otros competidores también. Entonces yo, por ejemplo, imaginaos que busco la Monstera deliciosa, Sí. ¿vale? Y tú te has currado tener 17.000 reviews en la ficha de producto. Entonces yo cuando busco Monstera deliciosa, cuando todavía creo que no hay Organic Shopping en la parte de plantas, pero si la Monstera deliciosa también la tienen tus competidores, va a aparecer en el sidebar de shopping. Sí. Purplan con el precio, luego los 7 u 8 competidores, ahí ya tienes que competir en precio, pero a mí lo que me toca los huevos, la polla, bueno, es Otro podcast demonetizado. es que van a aparecer también tus reviews que tú te has currado a tu ficha. Sí, a ver. Aparecen ahí debajo. Ahí- Y si una cosa, oye, es un trabajo que yo he hecho, que para encima Pero- voy a convencer al cliente pero- de que esta planta es la hostia por mis reviews y se va a ir al competidor que lo tienen más barato. Pero es hay- un hijo de puta Google, tío, no puede ser. Pero hay tío. otra de las cosas importantes ahí Está para fatal. que en Google Shopping puedas posicionar muy bien es trabajar esa parte. Porque todo el mundo la trabaja en plan de que me las coja de la ficha de producto y tú puedes crear un feed solo de reseñas de productos, que es lo que tienes que hacer para que esté optimizado de manera correcta. Sí, no, pero que, o sea, pero que te va a aparecer ahí, pero es que te va a aparecer junto y, o sea, luego como con los competidores por encima. Entonces, al final, esas Sí, reviews... pero ya no solo en esa comparativa de que te aparece todo y tal, sino tus fichas propiamente de Ah, bueno, Shopping sí, van a no, por posicionar supuesto. mucho mejor Sí, total, si lo sí, haces sí, así, sí, sí, si no dejas que él te coja la información, porque Total. la función está de Google Search Console de conéctame Organic Shopping y hazlo tú solo, Sí, sí, ya te no. digo yo que es una mierda. Te lo digo yo, lo he probado 70 veces, es una mierda. Lo que comentas puede ser positivo o negativo. Lo que estás diciendo del Organic Shopping, o sea, es decir, no sé de qué forma yo haría como que en cada review estuviese puesto la importancia de comprarlo en la tienda. Porque creo que ahí, si Claro, pero esa tiene que review parece firmar- eso, para mí, o pero sea, tiene al que final es firmar- por estar ahí, no porque Claro, compres mira, o sea, esa planta. Lo que No pasa sé si en el iba por ahí. O sea, lo que pasa en el módulo es que te aparece la review, pero en plan te pone Purplan y la review debajo. Pero Sí, claro, claro. pero es que me da igual, porque yo luego voy a ver todas tus reviews, pero la reviews va sobre el producto de la Monstera. Claro, si por Pero ejemplo si ponen tú- en las reviews, claro, en plan que tú- Es que es lo que te iba a decir, Sí, sí, para sí. que no pase eso a lo mejor y a la contra, a lo mejor sí pueda... pero entonces tienes que en plan, o sea, que como solución me parece la hostia. A mí no se me había ocurrido, por ejemplo, eso. Pero digo que entonces tienes que instar a la gente que te ponga Sí, sí, la sí. review. Oye, muy guapa la Monstera de Purplan, Sí. o sea, con los beneficios de tal. Sí, sí, sí. Automáticamente a lo mejor se puede poner, Sí, no lo sé. pero vamos, que aún así ya te digo que es una, a mí me parece una putada porque tú te ganas todas esas reviews que al final va a estar en el feed genérico como el resto de competidores, tío. Sí. Continuamos la historia. Está la trilogía del Señor de los Anillos y el podcast sobre... Y el podcast... Hostia. Y está este podcast, esta masterclass de SEO estratégico orientado a... Yo me estoy Marca. os lo estoy pasando muy bien. O sea. Y ahora un pequeño corte publicitario para agradecer a nuestro sponsor Rayola Networks, que es una empresa de hosting de la hostia, ¿vale? Con la que llevamos más de 7 años trabajando, tanto en Webpo como yo por mi cuenta. También, y no sé tú cómo lo ves, pero a mí hay dos cosas principales que me encantan, que es por un lado la parte de el soporte 24/7. Yo soy muy SEO técnico, pero a veces en el tema de los hostings me lío bastante, tú lo sabes, entonces ellos te resuelven cualquier problema que tengas de manera muy rápida, ¿vale? Con el soporte. Y también me molaría mucho destacar que igual tienes una web que tampoco tiene mucho tráfico, pero igual en determinados momentos del año como Black Friday o cualquier otro tipo de estacionalidades altas se te peta la web de tráfico y se te cae, pues con Rayola no, porque te van a dar una solución personalizada con sus infraestructuras escalables. Y a que no sabías una cosa, a diferencia de otros hosting, Rayola Networks tiene el centro de datos en Madrid, El con data lo cual center. no alquila servidores y tiene sus propios servidores y con lo cual son dueños de todas esas conexiones, Son la etcétera, etcétera. Pues bien, hemos llegado a un acuerdo con ellos y para todos vosotros, para todos los que nos seguís, en nuevas contrataciones
de cualquier plan de hosting tenéis un 20% de descuento. Simplemente ir al link, al enlace que os hemos dejado, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado de YouTube, y haciendo clic tenéis ese 20% de descuento en cualquier contratación de hosting. Ahora sí, seguimos con el podcast. Bueno, no sé por dónde íbamos. La geolocalización baja, cambiáis imágenes, cambiáis contenido, lo mejoráis, le dais el mismo tono y el mismo estilo que a los otros... Me queda ni voz. Que a los otros... Pero no sabes por haber hablado de los podcasts. Sí, joder, esta mañana... Bueno, que a las otras verticales y a las otras zonas de la web. ¿Y cómo prosigue eso? Yo creo que llegamos Hasta el ya punto de llegar a Zilli. En ese momento que hacéis toda la geolocalización, empecéis a rankear, bajáis tal, ¿en qué facturación más o menos estaba mensual? Por SEO. ¿Cuándo? ¿Con geolocalizadas y todo eso? Sí. Geolocalizada, perdón. 20, 30 ya. No, más, a lo mejor 40, 50. Sí, porque Con 40, 50 ya estábamos hablando del pasado segundo año. Es que sí. 10.000 euros, Sí. 5 o 10.000 el primer año, Sí. pasado segundo año, 20, 30.000. Es que no me lo quiero inventar, yo creo que no. 19, 20, 30 no. Eso es a partir del segundo año. Sí, es que justo cuando las plantas, o sea... y Entonces lu- vamos por el segundo año, lu- trilogía. No, pero luego, por ejemplo, para seguir con el hilo... Año, también te quiero decir, ¿sabes? No, por eso, que vayan acortando ya. Sí. Cortamos. No, que va, no hay prisa. Luego también había una cosa importante que fue como incluir producto. Es que no sé cómo decirlo. Cuando vinieron los terrarios. En ese momento, ese tipo de producto... Son como los Avengers, ahora llegan los terrarios. Claro, pero es que cada cosa tiene una metodología, te lo juro, a mí me mola un montón. El terrario en sí, ahí sí que nadie sabía cómo trabajarlo. No había competencia. Okay. Ellos generaron una demanda de ese producto. No sé si os ha pasado alguna vez. O sea, ¿no existían los terrarios? Era parecido a la estrategia de autorriego. Era parecido a la estrategia de autorriego. Se mete el terrario muy... Joder, no me están escuchando. No. Ya, tío. Dime. Luego quiere que se suscriban aquí la gente. Tío. Es increíble. Es que se dice. No, es broma. He hecho la pregunta en serio, que si no existían. No, lo que quiero decir, por ejemplo, existen los terrarios para plantas, para insectos, reptiles y cosas de estas. Pero en este caso, no sé cómo decirlo. Es que está muy relacionado con el autorriego. Iba a marcarme un triple, pero lo mismo con autorriego. El tipo de producto es distinto, sus terrarios son muy distintos, por así decirlo, el que tenemos nosotros que nos regala Valentín está. Entonces, posicionamos por ese tipo de producto y enseguida fuimos también muy relevantes, por así decirlo, en terrarios, porque la competencia no lo estaba trabajando bien, por así decirlo. Y enseguida... ¿Qué fue lo que hiciste? Así un poco, Claro. se puede saber, para... Es que fue algo lo mismo, sí. incluyeron terrarios, dijeron, vale, vamos a crear una categoría porque creaban muchos tipos de terrarios de plantas, dependiendo de la planta, si era de bonsai, si era tal, cosas de estas. Creamos la categoría y luego a tener como hacer un terrario como tal, informativo, y ahí ya, es que ahí yo creo que ya el tema de, a lo mejor me lo invento, el gráfico de conocimiento no sé cuándo, cada vez aparece más. Entonces creo que ahí ya estaba apareciendo más, por así decirlo, que antes, seguro, y aparecíamos por muchas cosas en el gráfico de conocimiento. Entonces, ese tipo de producto era muy distinto al que tenía otros, por así decirlo. Por ejemplo, ahora, en terrarios, ahora ha aparecido un nuevo producto que no tenía tanta gama, pero que son coquedamas, que a lo mejor tú sabes lo que es. Ok, sí, lo que haces la tengo planta en un círculo en una esfera... Es algo así. Sí. ¿Vale? Algo parecido. La demanda no se sabe muy bien ese tipo de productos. Si trabajas las cosas adecuadas te van a conocer y luego ese producto lo van a querer buscar más. Sí. Es decir, ese tipo de producto, como el autorriego, creo no, con datos. Con datos, me gusta. Sí. A corto, no es el mismo proceso que ha tenido para generar un producto más la marca. Es decir, Terrarios ha costado menos meses en que se busque terrarios de Purplan que. Qué bueno. Lombriz roja de Purplan, por ejemplo. Sí. Ok. ¿Vale? Claro. Y ahí, El efecto bola de nieve al final. claro, pero ahí hay un tema muy importante con lo de el SEO estratégico que decía Novo antes, que Mi aportación. ¡Se la suda! ¡Eso es increíble! Te hubiese dicho, pues sí, te hubiese dicho, No, coño. Este tío ya se va a reír de todo lo que diga hoy. te podía haber dicho No, pero panceta y lo hubiese... Pero, Coño, que lo digo en serio. Pero- Es un puto efecto bola de nieve pero- al final. Coño. no, pero lo que quiero decir que no es para mí no es que sea por eso, sino porque ese producto en sí nadie lo sabía trabajar y era muy diferenciador el producto. Que no es lo mismo que porque tenemos plantas, pues ahora va a posicionar Claro, todo. Que no va por semántica, claro. pues, claro. No sé si. Y lo que iba a decir era que ahí, a nivel de SEO estratégico que decías tú antes, que remarcabas el decirle al cliente qué tiene que crear y demás, Sí. ahí también el punto diferencial, que al final todo va al dinero,
el ticket medio del terrario Qué bueno. es mucho más alto que el de las plantas. 60 euros, que a lo mejor una planta de 5 euros. Claro. Claro. Por eso ha incluido plantas de exterior, plantas grandes, porque ya no son 5 euros, son 20. Ahora, árboles. No, árboles. Por Limoneros. Árbol a tu casa que no te cabe, los tienes que sacar por la ventana. limonero. Cuidado, está hecho con todo así. Hostia, los limoneros son guapos, además. Típico limonero que pones en un restaurante o algo. Y luego hay unas monedas que son unos mini limoneros. Sí, Sí, están todo guapos. Grandes y te lo Y está juro. vendiendo nichos también. No, pero Espectacular. muy guapo. Y O sea, ya. Perdón. Bueno, no, sigo. No, era por avanzar. O sea, y después de esto, ahora lo que estamos trabajando, mola mucho, tío. Redes sociales. Fuah. Bueno, espera. No vayáis tan rápido. No, va. soy multiplataforma, tío. Va, un momento. Un momento. Que funciona Un la momento. tecnología. Que Súper rubo, tío. hay que dar los tiempos, ¿sabes? Hay que dar los tiempos. Si vas a ni dónde está. Sí, que sé dónde estoy. Yo voy a cortarlo y una segunda parte. Le damos tiempo. No, de broma. Vale, entonces vamos para allá. A partir del tercer año, ¿vale? Estamos ya hablando. Ya nos quedaría el último año prácticamente. A partir del tercer año, después del segundo año estábamos pasando ya los 20.000 euros. A partir del tercer año, ¿en qué estaríamos? Porque entiendo que ya, si de 10.000 a 20.000 en un año hemos duplicado, aquí si duplicamos ya estaríamos, o un poco más, estaríamos Claro, cerca de los ahí- 50, ¿no? Ahí hay un punto importante que es después de el verano de ese tercer año. Ahí nosotros ya en enero ya empezamos a hablar con Quentin en plan de Quentin, ya sé que hemos hecho un upgrade de servidor, pero este servidor no va a aguantar este año al crecimiento que vamos. O sea, ya íbamos avisando. Teníamos un servidor en la... Álvaro de Rayola con servidores nuevos para Purplan. Pues poco, porque nos pillamos un elástico para los picos. ¿Con quién lo que te- pillasteis? Con Rayola. Perfecto. Eh, Que Rayola, por cierto, Patrocina. patrocinador oficial. Oh, ojito. Evidentemente. Ojito. Pues cogimos un elástico y cuando venían picos de ventas que él decía, tengo el Baobab, sube RAM, sube CPU, lo bajas y así te ahorrabas dinero, claro, y lo sube por tiempos. Entonces, que viene temporada alta, todo subidito, que no lo bajas. Entonces, es una manera de tener un servidor adecuado a picos de tráfico. Oye, esto es esa demanda. Claro, está de lujo. Pero, Yo lo sabía antes pero que tú, porque yo estudié. a pesar de eso, llegamos a Ahora dices un efecto bola de nieve y ya está. No, es que hoy no para de meterse conmigo porque le he dado por ahí, pero ya está. No, pero está Otro día somos más amigos. a pesar de eso, al final el elástico lo tiramos todo para arriba y yo hablé con Álvaro y le dije, Álvaro, ¿tienes otro elástico? Digo, esto se me queda corto. Y entonces ya empezamos ya en ese verano a hablar con Quentin en plan de, tenemos que dar el salto, tal, vamos a aguantar un poquito más, tal, no sé qué. Y llega un momento que es bastante crítico en el cual llegamos casi a campaña de Black Friday. Y él, claro, esa campaña de Black Friday quería batir los récords del año pasado, quería tal no sé qué. Y ¿Eso fue el año pasado? O hace 2 años. no, hace 2 años. Ah. El decir que ellos tenían como trabajar otros canales de redes sociales y tal, indirectamente, por ejemplo, te corto un momento, Black Friday, el Día de la Madre, el Día del Padre, todas estas landings para fechas especiales, el que ellos hayan trabajado mucho las redes sociales, indirectamente luego ha generado que vayan a Purplan por Black Friday plantas, por Black Friday tal, o sea, y luego generan que ese día se genera no porque te posicione por eso, pero obviamente el aumento de Purplan en el buscador va a ser muy diferencial, por así decirlo. Entonces, eso genera que ese trabajo de ellos también ha impactado en todo. ¿Te he cortado? Sigue. No, pero que era muy importante decir que al final ha sido un cúmulo de muchas cosas. Y Sí, hay más- no. Y además ahí, claro, ahí ya empezábamos a tocar marketplaces y empezamos a... Ahí voy. Ahí empezáis a entrar en marketplaces con otros buscadores. Claro, nos metemos en el Merlin y claro, ya integración, automatización y hay una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de ampliar esa parte es, no solo es me meto en el Merlin, sino que tengo que hacer sincronización de stock en tiempo real. Porque si no, tú puedes comprar, quedarte sin stock. Entonces, claro, son más procesos para el servidor. Viene campaña de Black Friday, van a haber picos por todas partes. Y claro, hicimos 15 días antes de Black Friday, que nos la jugamos mucho, el cambio a un servidor dedicado. Full. Así me gusta, empezar haciendo la migración en una fecha tan... muy tranquila. Casi me da un infarto, Casi me da un infarto. Casi me da un infarto. Eso hace 2 años aproximadamente, ¿no? Claro, El lo que tercer pasa es año, que a partir eso, del tercer año. eso es lo que provocó que fue el primer año que en Black Friday la web no se cayó. Vamos. Y Y batieron récord. Batimos Sí, récord. sí, Claro. sí, sí. Pero vendimos récord. ¿la migración de servidor es con la de diseño o fue distinta? En la de servidor hicimos el cambio de sintaxis, ¿te acuerdas? Sí, pero fue en el primero, no en el segundo. En el segundo ya estaba hecho.
Ah, vale. Es que también Claro. hicimos una Algo que migración de cuando esas. cambiamos al elástico fue el que hicimos también cambio de sintaxis de URLs, que es una estrategia que no ha contado. Él hizo ahí un cambio de sintaxis de, ¿Por qué? de URLs. No, porque cambiamos el diseño, entonces ahí hicimos un cambio. Nada estaba en el blog, entonces yo hice directorio blog para todo lo informativo y luego todo lo que teníamos de las plantas, dije, vamos a hacer 3 landing principales: guía de cuidado de plantas, guía de teoría de problema de plantas y guía de tipos. Y cada cuidado, problema de tipo va a colgar de ahí en vez de la especie de planta. Qué bueno. Bueno, cambio de sintaxis. Vale, entráis en otras plataformas, ¿vale? En otros marketplaces. Ahí también hacéis SEO, dentro de esas plataformas, dentro de ese marketplace, aunque sea, no el SEO evidentemente de Google, pero Hay diferentes estrategias ahí. para aparecer primero cuando alguien busca algo. A mí me viene por... Bueno, y ahora sí esto. A mí me viene porque es reciente, reciente, de hace varios meses. Quentin me dijo de que cuando él buscaba alguna consulta, le aparecía por debajo de otros, ¿vale? En el menú o lo que sea. Y yo me acuerdo que mi estrategia en las fichas de producto, que es lo que aparece ahí, era comprar online. Pues como el comprar online era más el nombre del producto, hemos quitado el comprar online porque ya se sabe que pones a comprar y ya aparecemos nosotros. Sí. Y hemos tenido que introducir como el nombre de todo el producto, por así decirlo, que siempre esté la marca, pero el nombre quitando el comprar online. Qué bueno. Por ejemplo, que eso es una tontería, pero que para aparecer Sí, en... sí, o sea, pero- que Sí. fue necesidad de Quentin de que él no para de revisar las cosas y es verdad. Qué bueno. No, y ahí también en Leroy Merlin no es tanto de SEO, que es más de la parte estratégica. ¿Por qué Leroy Merlin y no cualquier otro? Es la pregunta. Ok. Es muy sencillo. ¿Por qué no Amazon, que tiene más cuota de mercado? Ya. Aparte de que Leroy Merlin en nuestro nicho de mercado estás más relacionado, porque Leroy Merlin te deja hacer lo que tú quieras con el pedido. ¿Qué pasa? Que Amazon envía con su packaging, no te deja poner cosas dentro del paquete, etcétera, etcétera. Con Leroy Merlin hago lo que me da la gana. Me da la visibilidad de Leroy Merlin de la integración, me da todo el público que tiene Leroy Merlin, que está relacionado con las plantas, porque hay tema de jardinería y demás, y además yo envío con mi packaging, envío con mis tarjetitas específicas, con promociones internas que si luego compras en mi web voy a tal. Entonces es una manera de ampliar de una manera exagerada tu volumen de usuarios potenciales. Y muy interesante lo que comentas de cómo elegir un marketplace, que esa parte es súper importante y te va a generar menos fricción. Muy bueno. Y esa parte es de negocio. Ah, Esa parte es de negocio, que es a mí personalmente lo que me gusta, y eso también hace aumentar, no me queda voz ya, esa parte también hace aumentar la marca. Porque al final, como tú dices, si lo envía Amazon, estaría enviando miles de paquetes al año Sí. que no tienen Totalmente. ningún branding, no tienen nada especial, etcétera. Bueno, podrías hacerlo dentro de la caja de Amazon. No, ¿Vale? Tampoco te te deja. banea la cuenta. Vale. Para el caso, seguimos. Y seguimos con esa parte de hemos pasado ese Black Friday, hemos hecho el cambio de servidor al servidor dedicado, también hemos hecho un cambio de sintaxis de URL para que veas lo que... O sea, coño, que a veces no nos damos cuenta lo que va evolucionando un proyecto, de cómo lo cogimos, las veces que hemos cambiado cosas, algo que no nos ha funcionado, algo que me ha entrado nuevo, me entran productos nuevos. Y desde ese punto, ¿vale? En ese punto de ese Black Friday, cuando termináis ese tercer año, ¿en qué facturación más o menos mensual estaría? Estable, no contéis Black Friday. Es que mensual no lo Eso sé, es porque por complicado. ejemplo los 100.000 fue en el mejor mes que fue el de mayo de este anterior año, pero De 2024. sí, pero lo que no sé hasta qué punto a lo mejor 50, Más de 50. vale, como una media. Vale, de y meses, porque ojito, hasta día No, de no, hoy, Joder. hasta día de hoy, Solo gana el SEO. vale, y a partir de ahí, ese tercer año hasta día de hoy, que ha pasado año y medio, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que habéis hecho? Y también destaca esa parte de, oye, yo también estoy trabajando con ellos, también trabajamos haciendo apología de ese... apología otra vez, sí, esto que me salgo. Haciendo apología de ese... Es espectacular. SEO multiplataforma, Sí. ¿vale? ¿Qué es lo que estáis haciendo en redes sociales también o qué directrices les estáis dando para que tú cojas, me enseñes, este es el feed de TikTok y estos 4 vídeos son los que yo le doy directrices y son los que mejor están funcionando, ¿vale? Entonces, quiero saber todo eso, ¿vale? Porque al final el tráfico también estamos trabajando desde otras plataformas. Sí. Claro. ¿Quieres saber la metodología? o- No, tampoco te pases. Quiero saber todo lo que habéis hecho y que hagáis también eso. Bueno, lo primero que no es lo mismo Instagram que TikTok, o sea, que es lo que solemos trabajar con ellos. Pero me refiero, antes de que llegues ahí, Perdón. toda esa evolución de ese año y medio, habéis seguido haciendo lo mismo, iterando todo, no ha habido nada nuevo y lo más nuevo es eso, ¿no? La parte diferencial, lo de empezar a trabajar, TikTok, Instagram, Ha habido, YouTube. hemos iterado con otros tipos de productos que han ido incluyendo árboles y demás, no ha habido nada nuevo. Y ahora lo más novedoso es esto. Sí. Y todos se venden árboles por internet. Árboles, sí. Sí. A domicilio. Árboles. Espectacular. Sí. O sea, que puedo pedir un eucalipto.
Es posible que esté. Búscalo, puede ser que sí, o sea, no me acuerdo ahora todo, pero sí. Súper rudo, tío. Palmera. Vale, pues vamos. Buscas Palmera y estamos ahí en el gráfico de Tío, Durante todo este proceso, antes de que contestes a la parte de TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, durante todo este proceso, vosotros habéis ido monitorizando ese búsquedas por marca que cada vez son más, etcétera, etcétera. Sí. Y ¿es un efecto multiplicador o es de a poco a poco? es de bola de nieve. Es que depende. Porque, por ejemplo, en tema de marketplace sí que hemos visto que hay una oportunidad muy grande de la marca. De hecho, vamos a por Amazon. Y da Y que igual. te la suba ahí al packaging. Exclusivo, lo ha dicho como exclusivo. Vamos a por Amazon. Sí, vamos a ir a por Amazon. Pero ¿sabes por qué? temblando ahora mismo. No he entendido bien lo de vamos a por Amazon. No, porque claro, en Amazon. Claro, bueno, vale. ya estamos. No es exclusiva, si ya estamos. Ah, en Amazon. ¿ves? Pues esas Te enteraste de Amazon ya me entero. Claro. Te la David. Estamos en Amazon y espérate que nos van a faltar marketplace, ya te lo digo yo, en 2025. Espectacular. Vale. Y eso es un hecho de decir, vale, ¿cómo podemos hacer un exponencial a clientes potenciales? De manera muy rápida. Te metes en Amazon, tienes mucha visibilidad. ¿Vas a sacar rentabilidad? No. Pero te da igual. Porque te va a conocer Ya la un montón de marca, gente. sí, Nuestro sí. producto es mejor, tiene mejor cuidado, tiene mejor experiencia de Claro, usuario es- postventa, claro, tiene todo En el mejor. momento que antes has dicho elegimos Leroy Merlin, no elegimos Amazon, sino todavía no. Claro, no es el momento. Lo que hemos comentado antes de no estamos preparados para Eso es. perder dinero. Puede matar hoy, ¿eh? O sea, porque puede ser que en Amazon, con todo lo que se te queda de comisiones, con todo tal, no ganes dinero. Pero es que el objetivo no es eso. Y no siempre hay que hacer, aunque es un poco en contraposición cada vez que hablo, porque digo lo del dinero, no siempre es a corto el dinero. Porque Amazon no voy a sacar una rentabilidad muy alta, a lo mejor gano 4 perras, que el esfuerzo no te vale la pena, pero sí amplío esos clientes potenciales que antes no tenía. Y la parte de ese trabajo en redes sociales para que no solo, porque tú lo que me enseñabas era, no solo doy las directrices para que ese vídeo tenga muchas más reproducciones y tenga una probabilidad alta de ser viral, sino que cuando lo buscas en el buscador, tanto de TikTok, etcétera, aparezca. Bueno, cuenta un poco, ¿por qué decidisteis eso, etcétera, etcétera? Es que es difícil de contar. A ver, lo primero de todo, porque a lo mejor cuentas una forma de hacerlo y se van a pensar que cualquiera lo puede hacer. No cuentes la forma. Claro, no, pero que lo primero de todo Es que el 80% es el vídeo que hacen ellos, cómo lo hacen y yo al final le digo de qué trata el vídeo, que al final es de lo mejor que me está funcionando a mí en la página web. No diferencio lo que se está buscando en un sitio o en otro. Siempre funciona mejor, no me digas por qué TikTok que Instagram, a nivel de viralizarse. Y se nota mucho cuando yo le digo esto, porque he visto que un artículo en este mes tal, vamos a generar el mismo contenido dándole otro formato en TikTok, porque a lo mejor de 3.000 que tiene, pues pasa a 340k, por ejemplo, que se nota. Hostia, heavy, ¿eh? Sí que es cierto que ellos también tienen muchos con otro tipo de vídeos que generan mucha... 1 millón, por ejemplo, en uno de que tenía como la forma de... No sé si se puede decir. Una planta que tenía la forma de un pene y al final se viralizó y demás. Pero con esas cosas al final viralizas. Pero en este caso era más viralización con datos de que estamos generando mucho tráfico en otro canal, a ver si funciona este canal. O sea, con los datos web, tú destacas este mes lo que mejor o lo que mejor nos está funcionando son estos 3-4 contenidos. Necesito un vídeo de esto. La tendencia seguramente solo gracias al tráfico SEO. Exacto. Es que yo ya no miro el volumen, o sea, dependiendo cuando ya estás en entidades de volumen, ya no hace falta mirar el volumen y no miro ni otra herramienta. Por ejemplo, para ponerte un caso, Evelyn, este tema le gusta mucho y estuvo mirando o revisando un competidor dentro de Instagram y de TikTok, que no me acuerdo cómo se llama. Que el tío que se ve que ha visto mucho a ¿cómo se llama este de redes sociales? ¿A Peter? No de SEO, sino de en general, el Guillermo Collado. sí. Vale, pues el tío es como una copia de Guillermo Collado, pero de plantas. Ok. Lo bueno de nuestro es que es Purplan en sí, la esencia. Sí. Entonces yo le dije, vamos a hacer una de mejores plantas para el baño, por ejemplo, y justo ese lo había hecho la semana anterior, y ese justo que él había hecho tenía 340k, para que viera que sí que se viralizaba, porque ya lo nuestro se viralizaba. Y es más o menos mirar cada mes lo que se está generando tráfico, porque luego ese tipo de vídeo o de clip, si luego se extrapola a YouTube o lo que sea, se puede incluir dentro de la landing para darle aún mayor... Se retroalimenta todo. O sea, sacamos el dato de Google Analytics, Search Console, etcétera, de, hostia, esto estás de puta madre, lo haces y encima de que se viraliza, lo metes dentro de tu propio contenido.
Eso es. Y que luego Ser además console, sobre todo. eso mola Sí. porque seguramente luego, a medida que vaya avanzando Google, seguramente igual te meta algún módulo de vídeo, de redes y tal, igual incluso te lo que se lleva. Es que, claro, Ya te ha tú, si, pasado. tú si buscas a lo mejor, dependiendo del módulo que te aparezca, es que esto lo veo a lo mejor mucho con Drunic, el tema de cosmética y demás, Claro. del maquillaje. Sí que te está metiendo muchos, el módulo de vídeo que son de TikTok. Justo, Él- por eso digo. Él aparece ahí, por Ahí ejemplo. está, perfecto. Y creo que esta es una técnica que no se suele contar porque la gente que se dedica a redes sociales a viralizar no bebe de la información de Ser Console, Total. ¿sabes? No hay nadie de redes sociales que se ponga a mirar en Ser Console. Sí. Entonces, pues al final esta es una estrategia que yo creo que es muy útil y que a mí Sí. no se me había ocurrido. Sí, sí, Hasta sí. hoy que me lo has contado. Yo no lo sabía porque nunca te lo he preguntado. Bueno, entonces, volviendo a lo que estabas comentando, me parece muy interesante el irte a Google Search Console y con esos datos coger y darle directrices a alguien para que haga vídeos en TikTok. Porque tú ahí estás viendo esa información de tal manera que, oye, ¿por qué esto no lo hemos escuchado nunca? Ni, pues coño, porque una persona de redes sociales no está usando Search Console, se dedica a otra cosa. Entonces al final tú estás detectando algo que no tienes que inspirarte en nadie, sino que estás inspirándote en la propia web. Y encima, cuando ese vídeo se viraliza, tú lo metes dentro de tu web y genera también que tenga esa URL esté mejor nutrida y que tenga más probabilidad de aparecer también en SERP ese resultado porque ya lo estás embebiendo. Te has ahorrado entrar en Google Trends, tío. Tú mismo lo has detectado ahí, me parece brutal, ¿eh? O sea, muy bien. Y es súper fácil. No, o sea, no te has ahorrado entrar en Google Trends solo. En Google Trends tendrías que buscar lo que está en tendencia. Ahí lo que... Os digo que no, o sea, Sí, que sí, no, en plan que te ahorras Google Trends. Ya, pero no solo Google Trends. Al final yo entraría en Google Trends y ¿qué busco? Bueno, coño, tú, por los productos con los que trabajas. Vale, pero tendría que ir uno por uno, etcétera, Por eso digo etcétera. que te ahorras en Google Trends. Vale. Sí, exacto. Claro. Sí, pero que vas a tiro hecho, me refiero. Que dices, hostia, Sí, pero por ejemplo, o sea, otra de las partes que se hace es, por ejemplo, si vas a Google Trends, tú puedes ver lo que está haciendo los competidores, algún vídeo viralizando o la lupa, Sí. y puedes buscar eso y lo buscas en Google Trends. Y que esto es una parte que también se hace. Es decir, todo lo que está funcionando en el blog, vamos a ver, pero luego, vale, vamos a hacer la consulta en la lupa y vamos a ver quién está posicionando. O sea, ¿qué está mostrando Google? Obviamente, si está mostrando, vamos a empezar por los que haya muy poca competencia, que no tengan suscriptores, no sé si se dice así en TikTok, es que no, suscriptores o seguidores, perdón, y lo hacemos ahí. Por ejemplo, había, Qué bueno. me acuerdo, el terrario en sí, era como hacer un terrario o algo así, pero la keyword que vi que se posicionó o que identifiqué haciendo un estudio de palabras clave, esto fue sin tenerlo posicionado. ¿Cómo hacer un ecosistema en una botella? Vi que tenía muchas búsquedas, generamos el esto, pero igualmente ese, por ejemplo, no fue viéndolo, se hizo igualmente en el otro lado y también se viralizó. Qué bueno. Me gustaría destacar, ya, bueno, un segundillo, o sea, no solo el hecho de que me parece un pepino, o sea, yo tampoco tenía ni puta idea lo de ser console, me parece No, me acabo de tirar ahora. Mira que lo he hablado con el veces, pero nunca lo había Parece procesado. muy guay. También me gustaría resaltar un poco la importancia de trabajar con tendencias, ¿no? Es decir, que también es una cosa que generalmente los SEOs, yo creo, cuando además nos gusta mucho la parte técnica, estratégica y demás, nos centramos también, somos un poco más estáticos generalmente, en plan muchas veces, ¿no? Y decir, oye, en verdad hay que empezar a incorporar las tendencias a nuestras estrategias porque luego pasan estas cosas y hacer el SEO multiplataforma. Pues lo demás es historia. ¿Te ha gustado esto, eh? Lo demás es historia. mejor, tío. Al final, un proyecto que empieza con menos de 300 euros, Sí. facturación mensual, al final, no solo se le ha dado un vuelco no solo está facturando, en este caso, como decís, en mayo, llegando a picos de 100.000, sino que además la evolución de negocio, los nuevos productos, todo lo que se ha aprendido por todas las partes de negocio, marketing, de SEO, etcétera, etcétera, y cómo ha evolucionado todo y, sobre todo, lo estable que está siendo el proyecto y que cada vez lo busquen más por marca, para mí hacen de este episodio y de este proyecto un aprendizaje que toca muchísimo en muchísimos ámbitos del mundo de los negocios, del digital, del marketing, del SEO, de la parte técnica, de la importancia de los servidores. Hemos hablado de todo y creo que si queréis dejar alguna conclusión cada uno como broche final, porque hemos estado aquí mucho tiempo, se han tocado muchas cosas y yo creo que podemos cerrar así. Yo solamente me gustaría aportar una idea de, podríamos sacar una nueva línea que sea cerveseo y con unas cervezas comentar Cerveseo. Cerveseo, tío, y comentar Me aquí gusta. como stories. No me gusta. Bueno, Pues con estrategias, tío. agua. Con agua, tío. Bueno, o con kombucha, yo con mucha. Vale. Me parece como un rollo besar redondas. Yo rollo con café tal, de este, sorpresas. sí. Ujú. Sí. Están guays. Bueno, ¿Alguna conclusión que queráis dejar? ¿Algún mensaje para poder replicar? Porque hemos cogido este ejemplo, pero podríamos coger
pues yo qué sé, otras cuentas, pero no han venido tan desde cero ni tiene una historia tan guapa de esto no me funciona, cambio, me meto este producto, tal, con toda esta historia que habéis contado. Habrán otras historias diferentes, pero esta me parecía curiosa. ¿Queréis cerrar con alguna frase, alguna conclusión? Sí, a ver, yo creo que al final... Como consejo para cualquiera que estemos viendo esto. Claro, a la hora de trabajar un proyecto, sobre todo acertar en la estrategia para tener la confianza del cliente y sobre todo, aparte de que a ti te salga todo bien, que luego también fallas durante el proceso y tal, que el cliente tenga una predisposición, una ambición y una tal de querer hacer crecer el proyecto y crecer y no tener límite. Porque si tú le preguntas a ellos no ven una pared delante de eso. Cuando empezaron a vender cosas que tenían una pared delante clarísimamente y tumban esa pared y cuando llegue la próxima la tumbarán y otra y otra y otra. Y esa ambición es muy importante y la constancia de trabajar y trabajar. Qué bueno. ¿Alguna...? Se lo ha dicho perfectamente, pero quiero destacar también la relación que tengas con el cliente. O sea, Sí. una buena relación, yo creo que es el éxito, porque si pasa algo positivo o negativamente te va a doler a ti, tanto bueno o malo. Entonces, con ellos, por ejemplo, es una relación que tenemos de relación de irnos, bueno, de vacaciones con ellos, Lo sé. de que vino a la boda, por ejemplo. O sea, es una relación muy... Pero también se sabe separar muy bien lo profesional de lo personal. Y eso es importante para que un proyecto, creo yo, porque si no tienes tanto... No sé, tú cuando empiezas un proyecto y ya llevas 4 meses, os habrá pasado que con alguno... no sé por qué, no cuaja, entendéis. pues, sí, ¿A que sí? exactamente, sí, sí. Y luego no va a buen puerto, no suele ir. Sí, sí. Creo que es importante. Tú, por ejemplo, también te llevas muy bien con Benji, ¿no? Por ejemplo. Sí. Con otros proyectos, o tú con Abraham. Sí. Por eso digo. De hecho, Abraham no ha venido a Hogueras, no sé por qué, porque no quiere. Sí. Tú y yo no vamos a hablar más porque hablamos mucho durante muchos episodios. Sí, sí. ¿O quieres decir algo? No. Entonces, nada, si os ha gustado este tipo de episodios, donde al final yo creo que han habido hasta discusiones, debates, etcétera, dejadlo en los comentarios, dejad vuestras opiniones, dejad lo que opináis de este tipo de episodios, que ha sido un poquito más largo y con una pequeña historia de por medio. Yo me lo paso súper bien. No creo que o sea, se me ha pasado las 2 horas volando. Y nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a vosotros por vuestro tiempo, por vuestra honestidad, porque lo que ha reflejado también esta historia es la honestidad de no sé por qué pasó esto, o esto pasó por esto, o me equivoqué aquí. Ha habido muchas... Esto es muy buen punto lo que dices y se puede recalcar eso, fuera coñas, que generalmente, o sea, en el sector todos nos tiramos muchísimo el rollo y gente que diga, pues esto no sé por qué pasa, ¿no? Reconocer incertidumbre, ese tipo de cosas me parece súper sano. Claro, han habido, yo recalco, ha habido desde el inicio vas a tener que esperar 2 años y invertir mucho dinero y muchos recursos. Nada más empezar es lo que él ha dicho, en este caso. En la estrategia SEO, digo. Sí, por eso. Consultor SEO reconozcas que, oye, pues Sí, pero empezamos por la primera frase que han mencionado los dos de esto te va a costar mucho dinero y 2 años. Y efectivamente a los 2 años ya estaban facturando como para que le fuera renta. O sea, muchas veces para intentar captar el cliente le dicen, no, esto tranquilo, que en 2 meses está, y al segundo mes le dicen, no, el tercero. Pasando por, esto no sé por qué funcionó. Ya. O esto funcionó y luego cayó, o aquí me equivoqué, o Sí. esta estrategia no me ha funcionado. O sea, Total. y esta es la evolución de un proyecto real de SEO. Sí. Es que es real como la vida misma. Y encima buscando el objetivo ya no solo de lo económico, sino de que cada vez se genere más marca, búsquedas por marcas, etcétera. Pues nada. Dicho esto, esperamos que os haya gustado. Suscribiros a todos si estáis en alguna plataforma, y si no, os vais a Spotify y valoráis con estrellitas, que este episodio lo merece, porque en cualquier otro sitio este episodio hubiera sido de pago perfectamente. Sí. Y nada más, nos despedimos y... Nos aprovechamos para despedirnos con la cámara occipital que tenemos aquí. Ya está. Los siguientes episodios. Chao.